La declaración arrogante burlona, cargada de sarcasmo cruel, desdén absoluto, menosprecio total, clasismo descarado, resonó estruendosamente a través del espacio elegante, sofisticado, exclusivo de boutique prestigiosa, de relojes de lujo. Cronos Prestigio, establecimiento reconocido internacionalmente, ubicado estratégicamente en Avenida Presidente Masaryk, número 438, zona ultra exclusiva, cara de Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, área conocida nacionalmente por boutiques de diseñadores internacionales, galerías de arte contemporáneo, restaurantes de alta cocina, residencias costosas especializada exclusivamente en venta, reparación, mantenimiento de relojes de alta gama de marcas prestigiosas más exclusivas del mundo, incluyendo Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne, Jaeger LeCoultre, Rolex, Omega, con precios de relojes exhibidos oscilando entre 50.000 hasta 3 millones de pesos. Clientela exclusiva de empresarios exitosos, ejecutivos, corporativos, coleccionistas serios. Si logras reparar exitosamente, completamente, apropiadamente, mi reloj Patek Philippe Grand Complication, referencia 5270, cronógrafo, con calendario perpetuo con fases lunares, valuado conservadoramente en $500.000 americanos, $500.000, equivalente a 10 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Reloj que 3 maestros relojeros certificados suizos diferentes, altamente reputados con décadas de experiencia, ya evaluaron meticulosamente, extensamente, durante horas, declararon categóricamente, definitivamente irreparable, completamente perdido, sin posibilidad real de reparación apropiada. Entonces te prometo solemnemente, juro formalmente ante Dios, ante todos estos testigos presentes, que me caso contigo aquí mismo, ahora inmediatamente en esta boutique, firmo contrato matrimonial ante notario público, hoy mismo te hago mi esposo legal, aunque obviamente, claramente, evidentemente eres simple, mecánico pobre, mugroso, sucio de taller automotriz barato, sin educación universitaria formal, sin entrenamiento profesional apropiado, sin refinamiento, sin cultura, sin clase, sin absolutamente nada valioso, significativo que ofrecer a mujer profesional, exitosa, sofisticada, educada, de clase alta como yo. Entonces obviamente es promesa completamente segura, sin ningún riesgo real, porque jamás, nunca en millón de años, en eternidad, lograrás reparar reloj tan extraordinariamente complejo, sofisticado, técnicamente avanzado, que maestros relojeros certificados con 30-40 años de experiencia, con entrenamiento formal extensivo en Suiza, ya declararon imposible de reparar. Entonces promesa de matrimonio es puramente simbólica, retórica, diseñada para demostrar dramáticamente, públicamente, punto fundamental de que personas de tu clase social baja, tu nivel educativo limitado, no sirven absolutamente para nada excepto trabajos manuales básicos, simples, repetitivos. Las palabras salieron venenosas, crueles, deliberadamente hirientes, calculadas, diseñadas específicamente, intencionalmente, para humillar públicamente, avergonzar, degradar dignidad humana básica, de boca de licenciada Valentina Montes de Oca Santillán. Mujer extremadamente arrogante, prepotente, insoportable, desagradable, de 38 años cumplidos de edad, de apariencia física que comunicaba ostentación deliberada, exagerada, de riqueza material, estatus social elevado. Estatura mediana de unos 65 centímetros, complexión delgada, esbelta, casi anoréxica, de persona obsesionada con apariencia física que gastaba fortunas en gimnasios privados caros, en nutriólogos personales, en tratamientos estéticos costosos. Rostro atractivo artificialmente mejorado mediante cirugías estéticas múltiples, rinoplastia, lifting facial, botox, fillers labiales. Cabello largo, sedoso, castaño oscuro, teñido profesionalmente, mantenido impecablemente mediante visitas semanales regulares a salón exclusivo caro de belleza que cobraba 3.000 pesos por sesión. Vestida ese viernes tarde en ropa deliberadamente cara, ostentosa, diseñada específicamente para impresionar, intimidar. Vestido Chanel de seda negro entallado de 28.000 pesos comprado en boutique exclusiva. Zapatos Christian Louboutin de tacón, alto, rojos característicos de 15.000 pesos. Bolso Hermès Birkin, de piel de cocodrilo genuino de 300.000 pesos, exhibido prominentemente, ostentosamente. Joyería excesiva, ostentosa. Collar de diamantes Tiffany de 200.000 pesos. Aretes de esmeraldas de 150.000 pesos. Pulsera Cartier Love de oro de 18 quilates de 80.000 pesos. Reloj Rolex Datejust de acero inoxidable, con diamantes en bisel de 250.000 pesos en muñeca derecha. Apariencia completa, total. Cuidadosamente construida, calculada, diseñada específicamente para comunicar inequívocamente, sin ambigüedad posible. Mujer profesional exitosa, extremadamente rica, de clase alta, con dinero sustancial, con estatus social elevado superior, heredera de fortuna familiar sustancial considerable, empresaria exitosa, próspera, dueña, propietaria de cadena próspera, rentable, de 8 boutiques de moda, de lujo. Valentina Couture, especializadas en ropa de diseñador importada europea, distribuidas estratégicamente en zonas exclusivas caras de Ciudad de México,
Polanco Santa Fe Pedregal, Guadalajara Monterrey Cancún, generando facturación anual bruta combinada de aproximadamente 100 millones de pesos con márgenes de utilidad neta de aproximadamente 20% equivalente a utilidades netas anuales de 20 millones más ingreso adicional sustancial de rentas de propiedades inmobiliarias heredadas de familia totalizando ingreso personal anual de aproximadamente 25 a 30 millones anuales 2.5 millones mensuales con patrimonio neto personal estimado conservadoramente prudentemente de aproximadamente 200 millones de pesos incluyendo participación de 50 millones en boutiques más propiedades inmobiliarias comerciales, residenciales heredadas valuadas en 100 millones más inversiones financieras diversificadas de 50 millones, colocándola firmemente, sólidamente, establemente en top 1% superior de distribución de riqueza de México, viviendo vida de lujo absoluto extravagante en penthouse lujoso espacioso de 400 metros cuadrados en torre residencial exclusiva de Polanco valuado en 20 millones de pesos con vista panorámica impresionante de bosque de Chapultepec, con amenidades de lujo incluyendo gimnasio privado, alberca techada climatizada, spa, sauna, jacuzzi, conduciendo Porsche Cayenne Turbo nuevo modelo 2024 valuado en 1.300.000 pesos, vistiendo exclusivamente ropa de diseñador Chanel, Hermès, Dior, Prada, Gucci, usando joyería costosa de Tiffany, Cartier, Harry Winston, vacacionando regularmente, frecuentemente en destinos internacionales exclusivos caros, París, Francia, Milán, Italia, Dubái, Emiratos Árabes, Maldivas, gastando típicamente 200 a 300 mil pesos por viaje de una semana sin pensarlo, sin considerar costo porque dinero simplemente no era preocupación, limitación para persona de su nivel de riqueza. Valentina había construido durante vida entera privilegiada, cómoda, sin limitaciones económicas, sin necesidad de trabajar realmente porque había heredado participación sustancial en negocio familiar, más propiedades inmobiliarias valiosas, actitud profundamente arraigada, firmemente establecida de superioridad clasista absoluta, despreciando consistentemente, sistemáticamente, habitualmente, personas de clase trabajadora baja, mecánicos, plomeros, electricistas, trabajadores de construcción, empleados de servicio doméstico, meseros, choferes, personal de limpieza, trabajadores manuales, considerándolas fundamental inherentemente inferiores, indignas de respeto básico fundamental, tratándolas consistentemente con desdén cruel, con menosprecio constante, con condescendencia insoportable, con arrogancia descarada. Actitud clasista que había sido modelada, reforzada durante infancia por padres igualmente arrogantes, clasistas que habían enseñado explícitamente e implícitamente a hija que personas ricas, exitosas, educadas son superiores inherentemente a personas pobres, trabajadoras sin educación que existen para servir, para realizar trabajos manuales básicos que personas educadas no deberían hacer. Valores tóxicos profundamente problemáticos que Valentina nunca había cuestionado, desafiado. Había adoptado completamente como visión del mundo, como manera de interactuar con otros. Era tarde cálida soleada de viernes de noviembre de 2025, específicamente viernes 13 de noviembre, aproximadamente 5:37 p.m. exactamente, según múltiples relojes de lujo diversos de marcas prestigiosas exhibidos prominentemente, ostentosamente en vitrinas elegantes iluminadas, profesionalmente de boutique exclusiva durante situación extraordinaria inusual, poco común, donde Valentina, extremadamente arrogante, frustrada, enojada, había entrado dramáticamente, imperiosamente, agresivamente a boutique especializada, llevando consigo en estuche original histórico de terciopelo rojo Burdeos con logo dorado grabado de Patek Philippe, esa a Genève, Suisse, Patek Philippe, gran complicación. Referencia 5. Reloj mecánico extraordinariamente complejo, sofisticado, técnicamente avanzado con movimiento manual calibre CH 2950-35 PSQ. Conteniendo aproximadamente 500 piezas individuales microscópicas, valuado conservadoramente en mercado secundario de coleccionistas en aproximadamente $500.000 americanos, equivalente a 10 millones de pesos mexicanos, uno de relojes más complejos, técnicamente sofisticados jamás producidos por manufactura prestigiosa, Patek Philippe, considerada ampliamente universalmente como manufactura de relojes más prestigiosa exclusiva del mundo, produciendo solamente aproximadamente 60.000 relojes anualmente comparado con millones producidos por Rolex Omega, manteniendo exclusividad absoluta, calidad excepcional. Reloj precioso histórico que había heredado de abuelo paterno fallecido don Rodrigo Montes de Oca, magnate empresarial exitoso, quien había establecido durante años 50 cadena exitosa de ferreterías industriales. Ferretería Industrial Montes, que había crecido durante décadas a 50 sucursales generando facturación anual de 500 millones, quien había sido coleccionista apasionado serio de relojes de lujo de alta complicación durante 5 décadas.
Había acumulado colección impresionante de aproximadamente 40 relojes prestigiosos valuados colectivamente en aproximadamente 20 millones de pesos. Había legado testamentariamente colección completa a nieta favorita Valentina, cuando había fallecido en 2023. Reloj Patek Philippe específico había sido adquirido originalmente por Don Rodrigo en 2015 directamente de boutique oficial autorizada de Patek Philippe en Ginebra, Suiza. Durante viaje de colección había pagado precio de lista oficial de $450.000 más impuestos más. Había esperado pacientemente en lista de espera durante 18 meses porque demanda de modelo específico excedía dramáticamente producción limitada. Entonces, acceso requería relación establecida con boutique más paciencia considerable. Reloj que Don Rodrigo había usado ocasionalmente selectivamente durante eventos formales importantes, había mantenido meticulosamente cuidadosamente mediante servicios de mantenimiento regulares cada 3 a 5 años en boutique oficial autorizada, gastando típicamente $10 a $15.000 por servicio completo. Reloj que había funcionado perfectamente, impecablemente, sin ningún problema, durante 10 años completos hasta desafortunada caída accidental reciente. Desafortunadamente, tristemente, Valentina, quien había heredado colección completa de relojes de abuelo, valoraba relojes principalmente exclusivamente por valor monetario, por capacidad de impresionar a otros, por símbolo de estatus, no por apreciación genuina de artesanía, de ingeniería mecánica compleja, de historia de relojería. Entonces trataba relojes casualmente, sin cuidado, apropiado sin respeto, apropiado que objetos tan valiosos históricos merecían. Había estado examinando, admirando narcisistamente reloj Patek Philippe 3 semanas previas en Penthouse, propio comparando con fotografías en Instagram de celebridades usando relojes similares, cuando distraídamente, descuidadamente había dejado caer reloj desde altura, de aproximadamente 1 metro sobre piso de mármol duro de Penthouse. Impacto había sido severo suficiente para detener completamente movimiento mecánico. Delicado reloj había dejado de funcionar instantáneamente completamente. Valentina inicialmente había entrado en pánico no por preocupación de reloj en sí, sino por preocupación de que símbolo de estatus valioso había sido dañado, que no podría usarlo para impresionar conocidos en eventos sociales. Entonces había comenzado inmediatamente proceso de buscar reparación apropiada. Había llevado previamente durante 3 semanas anteriores reloj precioso dañado a 3 maestros relojeros certificados diferentes, altamente reputados, respetados en Ciudad de México, buscando desesperadamente solución rápida económica. Primer maestro relojero consultado había sido maestro Hans Schneider, relojero suizo certificado de 62 años, propietario de Relojería Suiza Ginebra, boutique prestigiosa establecida en Polanco, operando desde 1985, especializada en relojes suizos de alta gama, con reputación sólida entre coleccionistas serios. Maestro Schneider había evaluado cuidadosamente, meticulosamente reloj, durante aproximadamente 45 minutos, abriendo caja posterior, examinando movimiento complejo, con lupa de alta magnificación, había tomado fotografías detalladas de daños, había proporcionado diagnóstico preliminar extenso. Señora Montes de Oca, impacto de caída, fue severo, significativo. Puedo observar claramente daños múltiples a componentes críticos del movimiento calibre CH29 50 y 35. Específicamente veo fractura visible de eje de rueda de escape, deformación aparente de palanca áncora, desalineamiento evidente de puente de platina superior, posible daño adicional a resorte espiral que requiere desmontaje completo para verificar definitivamente. Más probable daño adicional a complicación de calendario perpetuo, que es extraordinariamente compleja. Delicada reparación apropiada completa, requeriría desmontaje total del movimiento completo, limpieza ultrasónica de todas piezas, evaluación detallada de cada componente individual, reemplazo de múltiples componentes dañados con piezas originales genuinas de Patek Philippe, reensamblaje completo, recalibración, meticulosa regulación precisa, proceso que tomaría mínimo 4 a 6 meses más, costaría conservadoramente estimado entre 100 a 150 mil dólares, aproximadamente 2 a 3 millones de pesos mexicanos, porque piezas de repuesto originales de Patek Philippe son extremadamente caras, difíciles de obtener, requieren pedido directo a manufactura en Ginebra. Más mi honesta recomendación profesional sería enviar reloj directamente a Service Center oficial de Patek Philippe, en Ginebra, Suiza, donde tienen todas herramientas especializadas, todas piezas de repuesto necesarias, todo expertise técnico específico para manejar apropiadamente reparación tan compleja de modelo tan sofisticado. Valentina había quedado horrorizada, shocked por estimado de costo de 2 a 3 millones de pesos para reparación más tiempo, estimado de 4 a 6 meses, sin reloj. Había preguntado agresivamente, ¿no puede reparar aquí localmente en México sin enviar a Suiza? Maestro, Schneider había explicado pacientemente, honestamente. Técnicamente, teóricamente yo podría intentar reparación,
Pero honestamente, sinceramente, no tengo experiencia específica directa, trabajando con calibre CH29 50 y 35 PSQ específico, que es uno de movimientos más complejos sofisticados que Patek Philippe produce. Entonces, prefiero no arriesgar causar daño adicional accidental a reloj tan valioso. Prefiero recomendar enviar a expertos en Ginebra, que conocen íntimamente cada detalle de este calibre específico. Valentina, frustrada, enojada por respuesta no satisfactoria, había recuperado reloj. Había salido molesta de Relojería Suiza Ginebra. Había conducido entonces en Porsche Cayenne a segundo maestro relojero recomendado, atelier de alta relojería, taller boutique prestigioso, ubicado en Santa Fe, operado por maestro François Dubois, relojero francés certificado de 58 años, con 40 años de experiencia especializado en restauración de relojes vintage antiguos complejos. Maestro Dubois había realizado evaluación similar extensiva durante aproximadamente una hora. Había llegado a conclusión diagnóstico prácticamente idéntico a evaluación de maestro Schneider. Daños múltiples severos a componentes críticos, requiriendo reparación extremadamente compleja, costosa, tiempo extenso. Había estimado costo similar de 120 a 160 mil dólares más tiempo de 5 a 7 meses. Había recomendado también enfáticamente enviar reloj a Patek Philippe Service Center en Ginebra. Había agregado comentario adicional desalentador. Señora, honestamente debo informarle que dado severidad de daños que observo más costo extremadamente alto de reparación apropiada, existe posibilidad real de que incluso Service Center oficial de Patek Philippe en Ginebra podría evaluar que reparación no es económicamente viable porque costo total de reparación apropiada podría exceder o aproximarse a valor de mercado de reloj usado. Entonces podrían recomendar simplemente mantener reloj como pieza de colección no funcional, en lugar de invertir suma masiva en reparación. Valentina había quedado aún más frustrada, furiosa por segunda evaluación negativa desalentadora. Había salido enojada de taller. Había conducido entonces a tercer maestro relojero distribuidor oficial autorizado de Patek Philippe en México, casa relojera suiza, boutique oficial exclusiva ubicada en Antara, Polanco, único distribuidor oficial autorizado de Patek Philippe en México, maestro relojero de casa relojera suiza, maestro Alberto Ramírez, mexicano, certificado oficialmente por Patek Philippe con entrenamiento formal en Ginebra, con 30 años de experiencia. Había realizado evaluación más extensa detallada durante aproximadamente 90 minutos usando herramientas especializadas. Equipo de diagnóstico había llegado a conclusión más pesimista desalentadora de 3. Señora Montes de Oca, después de evaluación exhaustiva detallada debo informarle honestamente que daños a su reloj Patek Philippe referencia 570 son severos, extensos, múltiples componentes críticos del movimiento están dañados, fracturados, desalineados, incluyendo, pero no limitándose a fractura completa de eje de rueda de escape, deformación severa de palanca áncora, fractura de puente de platina superior, microfractura crítica de resorte espiral, desalineamiento de múltiples engranajes del tren de engranajes, daño aparente a complicación extraordinariamente compleja de calendario, perpetuo más importante fundamentalmente caja externa del reloj. También muestra abolladuras, microscópicas deformaciones menores, que aunque no afectan funcionamiento afectan valor estético coleccionable. Mi evaluación profesional honesta es que reparación apropiada completa requeriría literalmente desmantelamiento completo total del movimiento entero, reemplazo de aproximadamente 80 a 100 componentes individuales con piezas originales de fábrica más reparación, restauración de caja externa, proceso que en Service Center oficial de Patek Philippe, en Ginebra, tomaría mínimo 8 a 12 meses, costaría estimado conservador de 160 a 200 mil dólares, aproximadamente 3 a 4 millones de pesos mexicanos, cantidad que francamente honestamente se aproxima peligrosamente a valor total de mercado de reloj usado. Entonces, económicamente, financieramente probablemente no tiene sentido lógico invertir tal suma masiva en reparación. Mi recomendación profesional sincera sería considerar seriamente simplemente mantener reloj en estado actual, no funcional como pieza histórica de colección familiar, en lugar de gastar 3 a 4 millones en reparación económicamente cuestionable. Alternativamente podría considerar vender reloj Asís, como está coleccionista especializado en relojes dañados para piezas por aproximadamente 150 a 200 mil dólares, 3 a 4 millones de pesos, recuperando al menos algo de valor. Valentina había quedado absolutamente furiosa, enrabiada, indignada por tercera evaluación negativa, que sugería que reloj valioso heredado de abuelo amado estaba esencialmente perdido totalmente. No económicamente reparable, había gritado, literalmente gritado en boutique oficial. Esto es completamente inaceptable, ridículo.
3 supuestos expertos maestros relojeros certificados me dicen que el reloj de $500,000 está irreparable. Debe haber alguien en México quien pueda reparar este maldito reloj sin cobrar fortuna, sin tomar año entero. Había recuperado reloj violentamente bruscamente de manos de maestro Ramírez. Había salido furiosa azotando puerta de boutique oficial. Había decidido entonces ese viernes tarde dar último intento desesperado. Había recordado vagamente haber escuchado mencionar en círculos de coleccionistas sobre boutique Cronos Prestigio, que supuestamente tenía relojero muy hábil que manejaba casos difíciles. Entonces había conducido agresivamente rápidamente en Porsche Cayenne, a boutique ubicada también en Avenida Masaryk, aproximadamente 5 calles distante de casa relojera oficial. Había entrado dramáticamente imperiosamente a Cronos Prestigio, boutique elegante sofisticada con decoración interior de lujo, pisos de mármol italiano blanco, paredes color beige, elegante iluminación ambiental, tenue sofisticada mediante spots LED direccionales, vitrinas de cristal templado iluminadas profesionalmente, exhibiendo docenas de relojes de lujo de múltiples marcas prestigiosas, Rolex, Omega, Aino, WC, Hauer, LeCoultre, Panerai, con precios visibles oscilando entre 80,000 hasta 2 millones de pesos, ambiente, diseñado específicamente para clientela corporativa de alto nivel, coleccionistas serios, ejecutivos, empresarios dispuestos pagar precios premium por relojes excepcionales, por servicio de reparación especializado de calidad superior. Había demandado agresivamente, imperiosamente, hablando con voz alta, autoritativa, deliberadamente diseñada para intimidar. Necesito hablar inmediatamente ahora con mejor maestro relojero disponible para evaluar urgentemente reloj extremadamente valioso de $500,000 que 3 maestros relojeros certificados incompetentes ya declararon erróneamente irreparable. Gerente de boutique, señor Antonio Velázquez Ruiz, hombre profesional cortés educado de 50 años, vestido impecablemente en traje italiano gris Oxford de marca Hugo Boss con corbata de seda Hermès, quien había trabajado durante 25 años en industria de relojes de lujo con experiencia extensa manejando clientes difíciles exigentes, había respondido entonces cortésmente, diplomáticamente, con sonrisa profesional practicada, aunque internamente sintiendo irritación por actitud arrogante agresiva de Valentina. Por supuesto, señora, con gusto ayudaremos a evaluar su reloj valioso. Sin embargo, debo informarle que maestro relojero principal de boutique, maestro Hans Müller, relojero suizo certificado con 40 años de experiencia, actualmente está fuera viajando en Europa asistiendo a conferencia anual de WOSTEP en Neuchâtel, Suiza. Regresará en aproximadamente 2 semanas, pero tenemos asistente técnico muy capaz, experimentado, disponible ahora mismo, quien puede realizar evaluación preliminar profesional completa si desea proceder. Valentina había respondido impaciente e irritada. No tengo 2 semanas para esperar, necesito evaluación ahora, inmediatamente. Entonces sí, acepto que asistente técnico evalúe reloj, pero advierto que si evaluación no es profesional apropiada, exigiré hablar con supervisor, presentaré queja formal. Tono agresivo amenazante característico de persona acostumbrada a intimidar personal de servicio para obtener tratamiento preferencial. Gerente Antonio había mantenido profesionalismo cortés. Había respondido calmadamente. Comprendo perfectamente, señora. Permítame llamar inmediatamente a nuestro asistente técnico, señor. Había caminado entonces hacia área de taller técnico en parte posterior trasera de boutique separada de área de exhibición por puerta de vidrio esmerilado. Había llamado entonces a través de intercomunicador interno. Roberto, por favor, ven al área de exhibición. Tenemos cliente con reloj valioso requiriendo evaluación urgente. Aproximadamente 30 segundos después, puerta de taller técnico se había abierto. Había emergido entonces exactamente don Roberto Sánchez Morales, hombre genuinamente humilde, extremadamente modesto, discreto, reservado, tímido, introvertido, de 54 años cumplidos de edad, de apariencia física completamente ordinaria, común, modesta, sin nada distinguido, notable, memorable, estatura mediana promedio de unos 70 centímetros exactamente, complexión delgada, esbelta, de persona, quien se mantenía físicamente activa mediante caminata diaria, quien comía moderadamente, frugalmente, rostro honesto, abierto, amigable, con arrugas profundas naturales de edad, alrededor de ojos en frente, curtido por años de trabajo meticuloso, bajo iluminación intensa de lámparas de trabajo, cabello gris abundante, ligeramente despeinado, sin estilo particular, sofisticado, cortado simple funcionalmente, cada mes en peluquería económica de barrio que cobraba 80 pesos, manos callosas, ásperas, con uñas cortas, manchadas permanentemente con rastros microscópicos de aceite de relojería, que no salían completamente, incluso después de lavado meticuloso, manos de persona, quien había trabajado con herramientas con componentes mecánicos delicados durante décadas enteras.
vestido ese viernes tarde en overol azul marino de mecánico de marca Dickies básico económico comprado en Coppel por 500 pesos manchado, visiblemente con múltiples manchas pequeñas de aceite de máquinas de grasa de lubricantes de relojería, acumuladas durante semanas de trabajo intenso, camisa de algodón blanca simple debajo de overol, zapatos de trabajo negros económicos de suela de goma. Apariencia física completa total que comunicaba inequívocamente absolutamente sin ninguna ambigüedad. Trabajador manual de taller mecánico de clase trabajadora baja sin educación universitaria formal, sin refinamiento, sin sofisticación, ganando probablemente salario modesto de 10 a 15 mil mensuales. Valentina había evaluado visualmente a Roberto durante exactamente 3 segundos, escaneando rápidamente de arriba a abajo con mirada crítica, despectiva de persona acostumbrada a juzgar otros instantáneamente basándose exclusivamente en apariencias externas en clase social. Aparente había sentido inmediatamente, instintivamente, desdén profundo, desprecio absoluto, repulsión visceral, pensamiento interno inmediato. Había sido este hombre sucio, mugroso de clase baja, va a tocar, manipular, examinar mi reloj. Patek Philippe de $500,000, absolutamente no, de ninguna manera, inaceptable, completamente. Había dicho entonces en voz alta con tono lleno, rebosante de desdén clasista, de condescendencia insoportable, mirando directamente, despectivamente a Roberto: disculpe, pero solicité explícitamente, específicamente, maestro relojero, certificado profesional con entrenamiento apropiado formal, no simple mecánico sucio de taller automotriz, barato de barrio para evaluar, examinar, manipular reloj extremadamente valioso, sofisticado de $500,000. Entonces, por favor, llame a persona apropiada, calificada, certificada. Roberto había escuchado insulto clasista cruel, directo, sin mostrar ofensa visible, sin reaccionar emocionalmente visiblemente, porque desafortunadamente, tristemente, había experimentado, presenciado actitudes clasistas despectivas similares, repetidamente, constantemente, durante años, de clientes ricos arrogantes que juzgaban automáticamente, instantáneamente, basándose exclusivamente en apariencias. Entonces había desarrollado piel gruesa, metafórica, capacidad de no tomar personalmente insultos de extraños ignorantes. Había respondido entonces con voz deliberadamente calmada, humilde, controlada, profesional, sin hostilidad, sin sarcasmo. Comprendo perfectamente su preocupación legítima, señora, tratándose de reloj tan valioso, pero puedo asegurarle respetuosamente que poseo experiencia apropiada, adecuada, entrenamiento formal necesario para evaluar profesionalmente, competentemente su reloj. Si me permite examinarlo brevemente, cuidadosamente, durante 5 a 10 minutos, podré determinar, evaluará precisamente extensión de daños. Podré informarle honestamente si reparación es factible, posible. Valentina había interrumpido bruscamente, agresivamente, sin permitir que Roberto terminara explicación. Experiencia apropiada, adecuada. Entrenamiento formal necesario. Había dicho con risa burlona, cruel, sarcástica. ¿Dónde exactamente estudiaste supuestamente relojería? ¿En Universidad Técnica Comunitaria Barata de Gobierno? ¿O quizás aprendiste viendo videos tutoriales de YouTube en celular? ¿O tal vez leíste manual de reparación descargado gratis de Internet? Tono extremadamente sarcástico, cruel, deliberadamente diseñado para humillar públicamente, para herir emocionalmente, para establecer, demostrar superioridad jerárquica social. Varios otros clientes presentes en boutique. 3 hombres ejecutivos corporativos vestidos en trajes de negocios caros, examinando Rolex Omega en vitrinas. Habían volteado miradas hacia escena desarrollándose, habían intercambiado miradas incómodas de desaprobación silenciosa, sintiendo que Valentina estaba comportándose inapropiadamente, cruelmente, pero ninguno había intervenido verbalmente para defender a Roberto. Roberto había respirado profundamente. Había respondido entonces pacientemente, dignamente, manteniendo compostura profesional, a pesar de insultos continuos. Estudié relojería formalmente, profesionalmente en Suiza, señora. Respuesta breve, concisa, simple, sin elaboración adicional, sin proporcionar detalles específicos, porque experiencia previa le había enseñado que personas prejuiciadas clasistas raramente creían, escuchaban realmente. Entonces no valía esfuerzo de explicar extensamente. Respuesta simple, breve de Roberto había causado que Valentina riera fuerte, burlonamente, cruelmente, sarcásticamente, con risa exagerada, teatral, diseñada para humillar públicamente. Suiza, tú estudiaste formalmente en Suiza, había repetido con incredulidad burlona extrema, obviamente, claramente, evidentemente. Estás mintiendo descaradamente, inventando, fabricando historia ridícula, absurda, completamente increíble, porque persona de tu clase social obvia, evidente. Trabajador manual de taller usando overol manchado, sucio. Nunca jamás en millón de años podría costear, pagar, permitirse estudiar formalmente en Suiza, donde costo de vida es extremadamente alto,
donde programas de relojería certificados cuestan decenas de miles de dólares americanos. Entonces déjate por favor de mentiras ridículas, absurdas, patéticas de pretender ser algo que claramente, obviamente no eres. Había continuado entonces elaborando, expandiendo insulto cruel, agregando detalles hirientes, adicionales. Déjame adivinar, probablemente trabajas aquí como mecánico básico de mantenimiento, limpiando relojes simples, económicos, reemplazando baterías de relojes de cuarzo de $50, realizando tareas básicas repetitivas que mono entrenado podría hacer. Entonces cuando gerente te llama para evaluar reloj complejo, simplemente examina superficialmente, exteriormente, finges que sabes lo que estás haciendo. Entonces, reportas que necesita ser enviado a experto real verdadero. En otro lugar esa es tu función real verdadera. Aquí no engañas a nadie con pretensiones de ser relojero certificado profesional. Situación había escalado entonces dramáticamente cuando Valentina, arrogante, frustrada profundamente por actitud paciente, digna, tranquila de Roberto, quien no reaccionaba emocionalmente a insultos, quien no se defendía agresivamente, quien no mostraba enojo visible, lo cual, ironía, perversamente frustraba más a Valentina porque quería provocar reacción emocional, quería ver persona inferior humillarse, había decidido humillar públicamente, espectacularmente a Roberto, frente a todos clientes, empleados presentes en boutique, para demostrar, establecer supuesta superioridad jerárquica social, para obtener validación de audiencia mediante degradación cruel de otro. Había alzado entonces deliberadamente, intencionalmente, voz suficientemente alta para que absolutamente todos en boutique, gerente Antonio, 3 clientes ejecutivos, 2 empleados vendedores, escucharan claramente, perfectamente. Había pronunciado declaración cruel, arrogante, citada extensamente al inicio absoluto de narrativa, sobre si logras reparar mi Patek Philippe irreparable me caso contigo, promesa ridícula, absurda, diseñada específicamente para humillar, para demostrar imposibilidad, para establecer que personas de clase social baja como Roberto no servían para trabajos sofisticados, técnicos complejos. Había agregado entonces múltiples detalles crueles, hirientes adicionales, elaborando, expandiendo humillación pública. Y escucha bien, escucha atentamente las condiciones específicas exactas del desafío ridículo que te estoy planteando. Si tú, simple mecánico sucio de taller, logras milagrosamente, imposiblemente reparar completamente, apropiadamente, exitosamente mi reloj Patek Philippe Grand Complication valuado en $500,000, reloj que 3 maestros relojeros certificados suizos con 30 a 40 años de experiencia cada uno ya evaluaron meticulosamente, declararon categóricamente irreparable, completamente perdido, sin esperanza. Entonces yo, Valentina Montes de Oca Santillán, mujer profesional, exitosa, educada, sofisticada, dueña de negocio próspero con patrimonio neto de 200 millones de pesos, me caso legalmente contigo aquí mismo en esta boutique. Ahora inmediatamente firmo contrato matrimonial ante notario público, te hago mi esposo legal, te doy acceso completo a patrimonio familiar de 200 millones, convirtiéndote instantáneamente en multimillonario. Pero obviamente, claramente, cuando fracases miserablemente, cuando confirmes que no tienes absolutamente ninguna capacidad, habilidad, conocimiento, expertise para siquiera comenzar a reparar reloj tan extraordinariamente complejo, sofisticado, entonces públicamente frente a todos estos testigos presentes, admitirás verbalmente en voz alta clara que eres fraude, impostor, que estabas mintiendo sobre supuesto entrenamiento en Suiza, que personas de clase social baja, tu nivel educativo limitado, no sirven absolutamente para nada útil, valioso, excepto trabajos manuales básicos, simples, repetitivos, que mono entrenado podría hacer, que deberías tener humildad, decencia, dignidad básica de no pretender ser algo que claramente, obviamente no eres, de no aspirar a trabajos sofisticados, técnicos, complejos, que están completamente más allá de tu capacidad intelectual técnica. Entonces admitirás públicamente que deberías simplemente aceptar, quedarte en tu lugar apropiado en jerarquía social, realizando trabajos manuales básicos apropiados para personas de tu clase, sin pretender elevarte más allá de tu nivel apropiado natural. Boutique completa había quedado en silencio incómodo, tenso durante insulto cruel prolongado, elaborado. Gerente Antonio había fruncido ceño profundamente, sintiendo que Valentina había cruzado dramáticamente línea de decoro básico, de respeto humano fundamental. Pero como gerente profesional entrenado en clientes siempre tiene razón. No había intervenido verbalmente para defender empleado, aunque internamente sentía indignación moral por crueldad. Clasista descarada. 3 clientes ejecutivos presentes habían intercambiado miradas de desaprobación silenciosa. Uno había murmurado audiblemente a compañero: esa mujer es increíblemente cruel, arrogante. Pero ninguno había intervenido públicamente verbalmente para confrontar Valentina, defender Roberto, porque no querían involucrarse en drama ajeno. Roberto había escuchado insulto cruel completo, extenso, elaborado sin interrumpir, sin defenderse verbalmente, sin mostrar enojo visible, en expresión facial. Había permanecido calmado, tranquilo, digno durante ataque verbal completo,
porque años de experiencia manejando clientes difíciles arrogantes le habían enseñado que reaccionar emocionalmente agresivamente a insultos solamente escalaba. Situaciones que responder dignamente profesionalmente era estrategia más efectiva. Había esperado entonces pacientemente hasta que Valentina terminara completamente insulto elaborado. Había mirado entonces directamente fijamente a ojos de Valentina, con expresión facial seria, firme, digna, sin hostilidad, pero con determinación tranquila absoluta. Había dicho entonces con voz deliberadamente calmada, medida, controlada, pero con autoridad subyacente, que comunicaba confianza absoluta en capacidades propias. Señora Montes de Oca, escucho claramente, comprendo perfectamente términos, condiciones de su desafío público, aunque debo mencionar respetuosamente que tono clasista, cruel, despectivo, de insultos, es completamente innecesario, inapropiado, hiriente, pero dejando eso así, acepto formalmente su desafío. Repararé su reloj Patek Philippe Grand Complication completamente, apropiadamente, profesionalmente, restaurándolo a funcionamiento perfecto, impecable, original. Había continuado entonces con voz firme, serena. Pero debo establecer, clarificar mis propias condiciones, términos del acuerdo antes de proceder. Primero, obviamente, claramente no tengo absolutamente ningún interés personal romántico en casarme con persona de su carácter, de su actitud clasista cruel. Entonces, promesa ridícula de matrimonio es completamente irrelevante para mí. No me interesa en absoluto. Segundo, cuando termine exitosamente, reparación completa, apropiada, cuando reloj funcione perfectamente, impecablemente, cuando se dé cuenta dramáticamente, dolorosamente de error masivo, catastrófico que cometió juzgándome, menospreciándome, insultándome únicamente, exclusivamente por apariencia externa, por clase social aparente, por ropa que uso, requiero, exijo que usted públicamente, frente a absolutamente todos presentes en boutique, más cualquier otra persona que quiera invitar como testigos adicionales, admita verbalmente en voz alta, clara, que estaba completamente equivocada, profundamente errada, que personas de mi clase como usted desprecia menospreciadamente son igualmente capaces, igualmente competentes, igualmente valiosos, merecen exactamente igual respeto, dignidad, cortesía básica fundamental, que personas de cualquier otra clase social, que juzgar, menospreciar, insultar personas basándose superficialmente únicamente en apariencias externas, en clase social aparente, es profunda, fundamental, moralmente incorrecto, inaceptable. Tercero, requiero que se disculpe públicamente, sinceramente, sin reservas, sin excusas, por comentarios clasistas, crueles, hirientes que pronunció no solamente a mí, sino a absolutamente todas personas de clase trabajadora, que ha menospreciado, insultado, maltratado durante vida entera, porque garantizo absolutamente que yo no soy primera ni última persona a quien ha tratado cruelmente, despectivamente, basándose en clasismo arraigado. Cuarto, requiero que pague costo completo total de reparación, que estableceré en 50,000 pesos, precio justo, razonable, considerando complejidad extraordinaria de trabajo, más materiales especializados requeridos, sin regatear, sin quejarse, sin intentar negociar, porque aunque podría cobrar 100 o 150,000, que sería precio justificado apropiado para reparación de tal complejidad, no soy persona codiciosa, entonces 50,000 es precio final fijo. Roberto había sacado entonces pequeña libreta de notas de bolsillo de overol más pluma. Había escrito rápidamente términos, condiciones de acuerdo en página limpia, había entregado papel a gerente Antonio, había dicho: señor Velázquez, por favor, documente formalmente este acuerdo, tanto señora Montes de Oca como yo firmaremos como testigo oficial, entonces será documento legal vinculante. Gerente Antonio había tomado papel, había leído términos, había sentido aprobación, había dicho: términos parecen razonables, justos, apropiados, prepararé documento formal apropiado. Valentina había leído términos escritos, había considerado brevemente, entonces había aceptado arrogantemente, confiadamente, porque estaba absolutamente segura, convencida de que Roberto fracasaría miserablemente, que reparación sería imposible. Entonces cumplir condiciones sería irrelevante, porque nunca llegaría a ese punto. Había firmado entonces documento con flourish dramático exagerado. Había dicho sarcásticamente: acepto completamente todos términos, aunque obviamente cuando fracases miserablemente todo será irrelevante, académico. Entonces firma tranquilamente tu documento inútil. Roberto había firmado entonces documento calmadamente, había entregado copia a Valentina. Había tomado entonces reloj precioso Patek Philippe de manos de Valentina con cuidado extremo, reverencia apropiada que objeto tan valioso histórico merecía. Había caminado entonces a mesa de trabajo profesional bien iluminada en área de taller técnico visible través de puerta de vidrio esmerilado. Había encendido lámpara de trabajo LED de alta intensidad de luz blanca fría de 6000 K, que proporcionaba iluminación óptima para trabajo de precisión extrema. Había sacado de cajón organizado meticulosamente lupa profesional de relojero Bergion con magnificación de 10 poris. Había comenzado entonces a examinar exterior de reloj cuidadosamente, meticulosamente, metodológicamente, sistemáticamente. Valentina más gerente
Antonio más 3 clientes ejecutivos curiosos se habían acercado gradualmente a puerta de vidrio, observando con curiosidad creciente fascinación. Trabajo inicial de Roberto. Valentina había observado inicialmente con expresión facial de desdén burlón de escepticismo absoluto, esperando confidentemente que Roberto rápidamente admitiría que el reloj estaba más allá de capacidad que necesitaba ser enviado a experto real verdadero. Pero expresión facial había comenzado a cambiar gradualmente, transformarse de desdén burlón a curiosidad genuina. Entonces a sorpresa creciente cuando había presenciado, que Roberto manipulaba reloj extremadamente valioso, delicado con confianza absoluta, con familiaridad evidente, con movimientos precisos, seguros, deliberados, cuidadosos de persona quien claramente, obviamente había manipulado literalmente miles de relojes de alta complicación durante años, décadas de experiencia extensa. Roberto había examinado primero exterior completo de caja de reloj de oro blanco de 18 quilates verificando integridad estructural, buscando abolladuras, deformaciones, fracturas. Había girado reloj cuidadosamente examinando desde múltiples ángulos bajo luz intensa. Había verificado cristal de zafiro sintético, buscando fracturas, chips. Había examinado corona de cuerda lateral, verificando que giraba suavemente sin resistencia anormal. Había presionado cuidadosamente pulsadores de cronógrafo, verificando resistencia mecánica. Había tomado notas mentales detalladas de observaciones preliminares. Después de aproximadamente 3 minutos de examen externo meticuloso, silencioso, concentrado, Roberto había sacado entonces de cajón organizado set completo profesional, impresionante de herramientas microscópicas especializadas de relojería de precisión extrema, destornilladores Bergeon, de precisión de múltiples tamaños desde 0.50, con mangos giratorios profesionales, pinzas antiestáticas extremadamente delgadas puntiagudas tipo Popo A, de acero inoxidable temperado, palancas especializadas para abrir cajas, herramientas de extracción de movimiento, soportes ajustables de movimiento, almohadillas profesionales de trabajo, lupas binoculares, de diferentes magnificaciones, aceites lubricantes especializados de relojería Moebius, colección completa comprehensiva de herramientas profesionales que claramente obviamente indicaban experiencia seria profesional extensa, no amateur, no aficionado casual. Valentina había observado herramientas profesionales extensas, había sentido primera punzada pequeña de duda, incertidumbre, pensamiento fugaz de quizás este hombre realmente sabe lo que está haciendo, pero había suprimido rápidamente duda, había racionalizado internamente. Probablemente compró herramientas caras en eBay para verse profesional, impresionar clientes, pero tener herramientas apropiadas no significa saber usarlas apropiadamente. Roberto había comenzado entonces, proceso delicado, meticuloso de abrir caja posterior de reloj usando herramientas apropiadas específicas para modelo específico de Patek Philippe, caja posterior atornillada, requería herramienta especial de apertura, con puntas que encajaban precisamente en muescas microscópicas en borde de caja posterior, había aplicado presión rotacional, cuidadosa, controlada, precisa, había abierto entonces caja posterior exponiendo movimiento mecánico extraordinariamente complejo, bello calibre, CH 2950 y 35 PSQ visible en esplendor completo, movimiento expuesto era obra maestra absoluta de ingeniería mecánica de arte relojero, aproximadamente 33 milímetros de diámetro, conteniendo literalmente 500 piezas individuales microscópicas precisas incluyendo ruedas, engranajes, levas, palancas, puentes, platinas, resortes, tornillos, rubíes sintéticos como cojinetes, todo fabricado con tolerancias de manufactura de 0.0, en platinas anglage biselado pulido en bordes de componentes, todo ensamblado meticulosamente a mano, por maestros relojeros, en Patek Philippe, durante literalmente cientos de horas de trabajo concentrado, movimiento que representaba pináculo absoluto de arte técnica relojera suiza acumulada durante siglos de desarrollo, refinamiento. Roberto había removido entonces cuidadosamente, extremadamente delicadamente movimiento mecánico completo de caja de reloj, usando herramientas apropiadas, había colocado movimiento sobre almohadilla especial profesional de trabajo acolchada antiestática, diseñada específicamente para sostener movimientos delicados, había comenzado entonces a examinar con lupa binocular de alta magnificación de 20 pors cada componente individual visible del movimiento extraordinariamente complejo, inspeccionando meticulosamente, sistemáticamente cada detalle microscópico. Examen preliminar extenso bajo magnificación alta había tomado aproximadamente 15 minutos completos de concentración intensa, silenciosa.
nerviosa absoluta durante los cuales Roberto había permanecido completamente inmóvil, enfocado sin distraerse, sin hablar, simplemente observando, analizando, diagnosticando, mientras audiencia de Valentina, gerente Antonio, clientes, observaba fascinada en silencio respetuoso. Después de 15 minutos de examen silencioso concentrado, Roberto había enderezado, finalmente espalda, había removido lupa binocular, había girado hacia audiencia observante, había anunciado entonces diagnóstico preliminar profesional detallado con voz completamente diferente, transformada, ya no voz humilde, tímida de empleado subordinado, sino voz autoritativa, confiada, técnica profesional de experto absoluto, hablando desde posición de conocimiento, expertise indiscutible, evaluación diagnóstica preliminar basada en inspección visual detallada bajo magnificación, confirma daño significativo severo múltiple de impacto a varios componentes críticos del calibre CH29 50 y 35 PSQ, movimiento base manual Patek Philippe, diseñado originalmente en 2011, basado en calibre histórico 2770, desarrollado en años 1990 específicamente para cronógrafos de alta complicación, con modificaciones extensas para incorporar complicación extraordinariamente compleja de calendario perpetuo mecánico más indicación astronómica de fases lunares. Había continuado entonces con explicación técnica extraordinariamente detallada, precisa, que claramente demostraba conocimiento íntimo profundo de movimiento específico. Daños específicos observados identificados preliminarmente incluyen: primero, fractura completa total de eje central pivote de rueda de escape, componente crítico del escape que controla liberación regulada de energía de resorte motor. Fractura ocurrió precisamente en punto de mayor estrés mecánico, donde diámetro se reduce a 0.0 milímetros para minimizar fricción en cojinete de rubí sintético. Fractura causada por shock lateral severo durante impacto. Segundo, deformación plástica permanente de palanca áncora, componente que interactúa directamente con rueda de escape para regular oscilación de volante, deformación aproximada de 0.05 milímetros, que aunque microscópica es suficiente para causar interferencia con funcionamiento apropiado. Más importante, deformación causó desalineamiento de rubíes de paleta que contactan dientes de rueda de escape. Tercero, desalineamiento rotacional de puente superior de platina principal, componente estructural que sostiene múltiples componentes críticos incluyendo volante, escape, tren de engranajes. Desalineamiento de aproximadamente 0.02 milímetros angular, causado por deformación de tornillos de fijación durante impacto. Desalineamiento causa que tolerancias críticas entre componentes móviles estáticos se excedan, resultando en fricción excesiva, potencial contacto no deseado entre componentes. Cuarto, posible daño no todavía confirmado definitivamente a resorte espiral, hairspring, componente extraordinariamente delicado, sensible, hecho de aleación especial, Patek Philippe de niobio circonio, con propiedades antimagnéticas que controla frecuencia de oscilación del volante. Inspección visual preliminar sugiere posible microfractura o deformación que requiere desmontaje completo de volante para verificar definitivamente. Quinto, daño aparente a mecanismo extraordinariamente complejo de calendario perpetuo, específicamente a sistema de levas programadas que controlan avance automático de indicaciones de fecha, día, mes, año, bisiesto, fases lunares. Impacto causó desenganche parcial de múltiples levas de posiciones apropiadas. Más posible daño a resortes saltadores delicados que mantienen levas en posiciones definidas, requerirá desmontaje completo, inspección detallada, recalibración meticulosa para restaurar funcionamiento apropiado. Había concluido entonces diagnóstico preliminar profesional. En resumen, movimiento sufrió daño severo múltiple significativo que requiere reparación completa, comprehensiva, extensiva, pero contrario absolutamente a evaluaciones previas pesimistas que recibió de otros 3 maestros relojeros que visitó. Reparación definitivamente, absolutamente. Es factible, posible, sin necesidad obligatoria de enviar movimiento a Service Center oficial. Manufactura Patek Philippe en Ginebra, Suiza, sin necesidad de reemplazar todos componentes dañados con piezas nuevas originales de fábrica, porque varios componentes dañados pueden ser restaurados, reparados mediante técnicas especializadas avanzadas de micromecanizado, de microfresado, de microforjado, que aprendí y dominé durante años de entrenamiento avanzado especializado en Suiza, trabajando directamente en manufactura. Puedo completar reparación completa apropiada profesional en aproximadamente 5 a 6 días hábiles de trabajo concentrado meticuloso. Si me autoriza a proceder inmediatamente, comenzando mañana sábado, trabajando también domingo para minimizar tiempo total sin funcionamiento de reloj. Trabajo consistirá en desmontaje completo total del movimiento entero, separando todas 500 piezas individuales, limpieza ultrasónica profesional de todos componentes, fabricación personalizada mediante micromecanizado de 3 componentes críticos que están dañados, más allá de reparación práctica, restauración mediante técnicas especializadas de varios otros componentes dañados que pueden ser salvados, reensamblaje completo meticuloso, recalibración precisa de todas funciones, complicaciones, regulación final de precisión de marcha, especificaciones estrictas de manufactura Patek Philippe de más menos 2 segundos por día.
Valentina había quedado momentáneamente sin palabras, sorprendida, shocked por diagnóstico técnico extraordinariamente detallado, profesional, específico, que sonaba completamente legítimo, auténtico, convincente, que claramente demostraba conocimiento profundo e íntimo de movimiento específico. Patek Philippe, conocimiento que simple mecánico aficionado amateur nunca podría poseer, pero escepticismo arraigado, profundo clasismo arraigado habían prevalecido rápidamente. Había recuperado compostura, había respondido entonces sarcásticamente, desdeñosamente. Diagnóstico técnico elaborado suena muy impresionante. Profesional, probablemente memoristas de términos técnicos especializados, de manuales de servicio descargados de internet, o quizás ChatGPT te escribió diagnóstico bonito, convincente, pero diagnosticar verbalmente es relativamente fácil. Cualquiera con buena memoria puede recitar lista impresionante de problemas técnicos usando terminología sofisticada, pero realmente reparar físicamente, mecánicamente, movimiento tan extraordinariamente complejo, sofisticado, es tarea completamente diferente, infinitamente más difícil, que requiere años, décadas de experiencia práctica real, de entrenamiento formal extensivo. Entonces mantengo firmemente desafío original, apuesta original. Si realmente logras reparar este Patek Philippe completamente, apropiadamente, profesionalmente, restaurándolo a funcionamiento perfecto, impecable, entonces cumpliré todas condiciones establecidas, pero anticipo confidentemente que fracasarás miserablemente. Roberto había mirado entonces nuevamente, directamente, fijamente a ojos de Valentina, con expresión facial seria, determinada, tranquila. Había respondido con voz firme, clara: señora, acepto, reafirmo, aceptación de desafío. Comenzaré trabajo mañana sábado temprano. Continuaré trabajando intensivamente hasta completar reparación exitosamente. Nos veremos nuevamente aquí en Boutique, exactamente 6 días calendario desde hoy, viernes 13 de noviembre. Nos veremos jueves 19 de noviembre a las 6 p.m. para entrega, inspección final del reloj reparado completamente. Entonces verificaremos públicamente si reparación fue exitosa, apropiada. Gerente Antonio había intervenido entonces, documentando formalmente. Perfecto, entonces acuerdo establecido, términos claros firmados por ambas partes. Trabajo comenzará mañana, entrega programada jueves 19 de noviembre a las 6 p.m. Señora Montes de Oca, le enviaré confirmación formal por email más recordatorio día antes. Valentina había asentido, había salido entonces de Boutique confiadamente, arrogantemente convencida absolutamente de que Roberto fracasaría, que en 6 días regresaría para presenciar admisión pública de fracaso, de imposibilidad. Durante siguientes 6 días completos consecutivos, de sábado 14 de noviembre a jueves 19 de noviembre, Roberto había trabajado literalmente, incansablemente, obsesivamente en reparación extraordinariamente compleja, desafiante del Patek Philippe. Gran complicación, llegando a taller cada mañana a las 7 a.m., trabajando continuamente sin pausas largas hasta las 10 u 11 p.m., comiendo rápidamente sándwiches simples traídos de casa, trabajando total de 14 a 16 horas diarias durante 6 días consecutivos, totalizando aproximadamente 85 horas de trabajo concentrado, meticuloso, invertidas en reparación única. Nivel de dedicación, compromiso, intensidad que claramente demostraba que esto no era simplemente trabajo rutinario para ganar dinero, sino era cuestión de principio, de orgullo profesional, de demostrar, punto importante, de vindicar dignidad personal propia, más importante, dignidad de absolutamente todas personas de clase trabajadora que habían sido menospreciadas, juzgadas erróneamente por personas arrogantes, clasistas como Valentina. Proceso de reparación había sido extraordinariamente complejo, técnicamente demandante, requiriendo literalmente máximo nivel absoluto de habilidad, técnica, de experiencia, de conocimiento especializado. Roberto había comenzado sábado mañana con desmontaje completo, total, meticuloso, sistemático del movimiento mecánico complejo, documentando, fotografiando cada paso del proceso de desmontaje para referencia durante reensamblaje posterior, separando cuidadosamente, metódicamente todas 500 piezas individuales microscópicas, organizándolas meticulosamente en bandejas compartimentadas especiales, etiquetadas claramente, proceso que había consumido aproximadamente 8 horas completas de trabajo concentrado, cuidadoso porque cada pieza microscópica era crítica, valiosa, irreemplazable, requería manejo extremadamente cuidadoso, delicado para evitar pérdida, daño adicional. Había realizado entonces limpieza ultrasónica profesional comprehensiva de absolutamente todos componentes desmontados usando máquina de limpieza ultrasónica profesional ELMA con solución de limpieza especializada LP específicamente formulada para componentes de relojería, removiendo completamente todos aceites viejos contaminados, suciedad acumulada, partículas microscópicas de polvo que se habían acumulado durante 10 años de uso desde último servicio completo, proceso que había requerido múltiples ciclos de limpieza de 30 minutos cada uno, más secado, cuidadoso, con aire comprimido filtrado. Después de limpieza comprehensiva, Roberto había examinado entonces, meticulosamente, exhaustivamente, cada componente individual, limpio bajo magnificación extrema de 40 pors, usando microscopio binocular profesional. Leica, identificando precisamente todos componentes dañados, clasificándolos en 3 categorías. Componentes que requerían reemplazo completo, componentes que podían ser reparados, restaurados, componentes que estaban intactos, funcionales,
Había determinado que 3 componentes críticos estaban dañados más allá de reparación práctica económica, requerían ser fabricados completamente nuevos desde cero. Eje de rueda de escape, palanca, áncora, puente de platina. Fabricación personalizada de 3 componentes críticos había sido parte más técnicamente desafiante, demandante de reparación completa, requiriendo uso de torno de relojero de precisión extrema, Saublind 102 más fresadora microscópica, Aciera F1 más múltiples herramientas especializadas de corte microfresado más importante, requiriendo años, décadas de experiencia práctica, habilidad técnica excepcional para fabricar componentes con tolerancias de manufactura de 0.001 milímetros, equivalente a un micrón grosor aproximado de bacteria. Roberto había fabricado primero eje nuevo de rueda de escape partiendo de varilla cilíndrica sólida de acero al carbono de alta calidad de multo 5 milímetros de diámetro. Había montado varilla en torno de precisión. Había torneado cuidadosamente reduciendo diámetro gradualmente en múltiples pasos creando perfil específico complejo requerido. Sección central de 0.80 milímetros, donde dientes de rueda se montarían más pivotes extremos de solamente 0.15 milímetros de diámetro que girarían en cojinetes de rubí sintético. Trabajo de precisión extraordinaria, requiriendo control micrométrico absoluto de herramienta de corte más velocidades específicas de rotación más lubricación. Apropiada proceso que había consumido aproximadamente 6 horas completas de trabajo concentrado intenso para fabricar componente único de 8 milímetros de longitud total. Había fabricado entonces palanca áncora nueva componente más complejo geométricamente requiriendo uso de fresadora microscópica para crear forma específica de invertida con brazos precisos con rubíes de paleta montados en extremos de brazos. Había partido de lámina plana de latón naval de alta calidad de 0.8 milímetros de grosor. Había fresado cuidadosamente forma externa básica. Había perforado múltiples agujeros microscópicos precisos para ejes de pivote. Había pulido manualmente superficies críticas a acabado espejo. Había montado finalmente 2 rubíes sintéticos de paleta usando cemento especializado de relojería. Con precisión posicional de 0.01 milímetros, proceso extraordinariamente complejo que había consumido aproximadamente 10 horas de trabajo meticuloso. Había fabricado entonces puente nuevo de platina, componente estructural, que sostiene múltiples componentes usando técnica similar de microfresado, partiendo de lámina de latón dorado alemán de 2 milímetros de grosor, creando forma específica compleja con múltiples agujeros roscados precisos para tornillos de fijación con agujeros lisos precisos para cojinetes de rubí. Más importante, había aplicado acabados decorativos apropiados tradicionales incluyendo perlaje circular decorativo en superficie superior más anglage biselado pulido en todos bordes visibles, siguiendo tradiciones estéticas establecidas de relojería suiza de alta gama. Proceso que había consumido aproximadamente 8 horas. Fabricación total de 3 componentes críticos nuevos, había consumido aproximadamente 24 horas de trabajo concentrado durante 2 días completos sábado-domingo, representando aproximadamente 30% de tiempo total de reparación. Había restaurado entonces mediante técnicas especializadas varios otros componentes dañados que podían ser salvados, incluyendo crítico resorte espiral hairspring, que había sufrido microfractura parcial. Había usado técnica especializada extremadamente delicada de microforjado en frío, aplicando presión controlada microscópica con herramienta especializada para enderezar deformación, restaurar forma original perfecta, sin fracturar completamente resorte delicadísimo. Proceso que había requerido literalmente 2 horas de trabajo extremadamente cuidadoso, delicado bajo microscopio, porque un error movimiento incorrecto habría fracturado completamente resorte requiriendo reemplazo con pieza original de Patek Philippe que costaría $5,000 más, tomaría meses obtener. Había reensamblado entonces pacientemente, meticulosamente, cuidadosamente movimiento completo durante 2 días martes, miércoles, reinstalando todas 500 piezas en secuencia precisa, correcta, específica, aplicando cantidades microscópicas precisas de lubricantes especializados Moebius, en literalmente 30 puntos específicos críticos de fricción, usando agujas de aplicación extremadamente finas, aplicando literalmente 0.01 mililitros de aceite por punto, cantidad tan pequeña que era apenas visible a ojo desnudo, pero cantidad precisa especificada por manufactura Patek Philippe en documentación técnica oficial. Cada componente había sido instalado, verificado, cuidadosamente, asegurando que giraba libremente sin fricción excesiva, sin contacto no deseado con componentes adyacentes, ajustando tensiones microscópicas de resortes, verificando múltiples veces cada paso crítico, porque un solo error durante reensamblaje podría arruinar completamente trabajo de días enteros,
requiriendo desmantelamiento completo nuevamente para identificar corregir error. Había recalibrado entonces completamente, meticulosamente mecanismo extraordinariamente complejo sofisticado de calendario perpetuo, ajustando docenas de levas microscópicas, engranajes saltadores, resortes asegurando que todas indicaciones, fecha, día, mes, año, bisiesto, fases lunares, avanzaran sincronizadamente perfectamente automáticamente a medianoche cada día sin intervención manual, asegurando que calendario funcionara apropiadamente perpetuamente sin requerir corrección manual hasta año 2100, cuando irregularidad del calendario gregoriano requeriría ajuste manual, único proceso de recalibración, que había consumido aproximadamente 12 horas de trabajo meticuloso, porque cada leva, cada engranaje, cada resorte tenía que ser posicionado ajustado con precisión absoluta de 0.01 milímetros para funcionamiento apropiado. Había regulado finalmente precisión de marcha del movimiento completo ensamblado ajustando múltiples factores interdependientes complejos, posición de volante, momento de inercia, longitud efectiva de resorte espiral, ajustando tornillos microscópicos de regulación en raqueta verificando precisión en múltiples posiciones. Dial arriba, dial abajo, corona arriba, corona abajo, corona izquierda, corona derecha, usando máquina profesional de medición de precisión, Witchy que medía rate instantáneo del movimiento con precisión de 0.1 segundos por día, ajustando iterativamente hasta lograr precisión final de más menos 1.5 segundos por día, en todas posiciones dentro de especificaciones estrictas exigentes de Patek Philippe, de más menos 2 segundos, proceso de regulación final que había consumido aproximadamente 6 horas. Finalmente jueves 19 de noviembre después de 6 días completos de trabajo incansable obsesivo totalizando 85 horas invertidas. Roberto había completado finalmente reparación completa comprehensiva profesional del Patek Philippe Grand. Complicación había realizado entonces pruebas finales exhaustivas verificando todas funciones, cronógrafo iniciaba, detenía, reiniciaba perfectamente suavemente calendario perpetuo, mostraba fecha, día, mes, año correctamente, fases lunares mostraban fase actual, astronómicamente precisa, movimiento funcionaba suavemente, silenciosamente, sin ningún ruido anormal, sin fricción excesiva, precisión de marcha medida era exactamente más 1.0 segundos por día, posición dial abajo promedio de menos 0.1 segundos por día, posición dial abajo promedio de menos 0.1 segundos por día, posición dial abajo promedio de menos 0.1 segundos por día, posición dial abajo promedio de menos 0.1 segundos, extraordinariamente preciso dentro de especificaciones más estrictas. Roberto había llamado entonces Valentina a teléfono celular, había dejado mensaje de voz profesional cortés. Señora Montes de Oca, le informo que reparación completa de su reloj Patek Philippe ha sido completada exitosamente. Reloj está funcionando perfectamente apropiadamente. Todas funciones operan correctamente. Está listo para entrega e inspección final. Hoy jueves 19 de noviembre a las 6 p.m. Como acordamos originalmente, la espero en Boutique Cronos Prestigio. Valentina había escuchado mensaje, había sentido mezcla compleja confusa de emociones. Parte de ella todavía esperaba confidentemente que reparación sería inadecuada, defectuosa, que tendría oportunidad de humillar Roberto nuevamente confirmando su visión clasista del mundo, pero otra parte pequeña creciente sentía duda, incertidumbre creciente basada en profesionalismo técnico que había observado en diagnóstico inicial, en seriedad evidente con que Roberto había tomado desafío. Valentina había llegado entonces a Boutique Cronos Prestigio exactamente a las 6 p.m. jueves 19 de noviembre. Vestida nuevamente ostentosamente en ropa cara, vestido Dior de seda coral de 32.000 pesos, zapatos Jimmy Choo de 12.000, bolso Chanel de 200.000. Había entrado esperando momento de vindicación, de confirmación de superioridad clasista, pero había notado inmediatamente que Boutique estaba inusualmente ocupada ese jueves tarde. Además de gerente Antonio y empleados regulares, había aproximadamente 8 a 10 personas adicionales presentes, incluyendo 3 clientes que habían presenciado desafío original. 6 días antes, quienes aparentemente habían regresado específicamente para presenciar resultado final, más varios otros clientes habituales de Boutique, a quienes gerente Antonio había mencionado casualmente historia fascinante durante semana, quienes habían expresado interés en presenciar resolución. Roberto había emergido entonces del taller llevando reloj Patek Philippe. En almohadilla presentación había caminado hacia mesa central de Boutique bajo iluminación brillante, donde todos podían ver claramente. Había colocado reloj cuidadosamente sobre almohadilla. Había dicho entonces con voz calmada profesional: señora Montes de Oca, como prometí hace 6 días, he completado reparación completa comprehensiva, apropiada de su reloj Patek Philippe Grand Complication referencia 50/70. Reloj está funcionando perfectamente.
Impecablemente todas funciones complicaciones operan correctamente apropiadamente permítame demostrar. Había comenzado entonces demostración meticulosa profesional de todas funciones del reloj reparado mientras audiencia de aproximadamente 15 personas observaba fascinada atentamente. Había iniciado cronógrafo presionando pulsador superior. Aguja central de cronógrafo. Había comenzado girar suavemente perfectamente sincronizada con segundero pequeño. Había detenido cronógrafo, después de exactamente 30 segundos. Había reiniciado cronógrafo a 0, presionando pulsador inferior. Todas agujas habían retornado instantáneamente perfectamente sincronizadamente a posición 0. Funcionamiento perfecto impecable del cronógrafo. Había demostrado entonces complicación de calendario perpetuo señalando fecha actual correcta de jueves 19, noviembre 2025 mostrada perfectamente en ventanillas apropiadas. Había explicado calendario perpetuo está completamente calibrado correctamente mostrando fecha día mes año correctamente. Más importante calendario avanzará automáticamente apropiadamente a medianoche. Cada día ajustando automáticamente por meses de diferente duración. 28, 29. 30, 31 días más ajustará automáticamente por años bisiestos funcionando perpetuamente correctamente hasta año 2000. Había demostrado entonces indicación de fases lunares que mostraba fase lunar astronómicamente correcta precisa para fecha actual. Había explicado precisión extraordinaria. Mecanismo de fases lunares es tan preciso que acumula error de solamente un día cada 122 años. Entonces no requerirá corrección hasta aproximadamente año 2047. Había verificado entonces ante audiencia observante precisión de marcha del movimiento conectando reloj a máquina electrónica profesional, de medición Witch y pantalla digital de máquina. Había mostrado rate instantáneo de más 1.1 segundos por día, en posición dial arriba. Había rotado reloj a posición dial abajo máquina había mostrado menos 1.3 segundos por día, promedio calculado de menos 0.1 segundos por día. Extraordinariamente preciso. Roberto había explicado. Precisión de marcha ha sido regulada ajustada a más menos 1.5 segundos por día en todas posiciones dentro de especificaciones más estrictas de Patek Philippe de más menos 2 segundos especificación, que solamente aproximadamente 5% de relojes mecánicos de alta gama logran alcanzar. Valentina había tomado entonces reloj con manos ligeramente temblorosas, había examinado cuidadosamente minuciosamente cada detalle verificando personalmente todas funciones demostradas, había presionado pulsadores de cronógrafo múltiples veces verificando funcionamiento suave, había observado calendario, había verificado fases lunares, había escuchado cuidadosamente movimiento funcionando. Sonido era suave, regular, rítmico, sin ningún ruido anormal, sin tic-tac irregular, que indicaría fricción excesiva, problema mecánico. Había intentado desesperadamente encontrar algún defecto, alguna imperfección, alguna falla cualquiera para evitar tener que admitir error, para evitar humillación pública inminente. Pero no había podido encontrar absolutamente nada. Reparación. Era objetivamente, mensurablemente, verificablemente perfecta. Profesional indistinguible de reparación, que Service Center oficial de Patek Philippe en Ginebra, Suiza, habría realizado posiblemente superior considerando atención meticulosa personal, que Roberto había invertido durante 85 horas. Gerente Antonio había dicho entonces en voz alta clara, para que todos escucharan, señora Montes de Oca, basándome en mi experiencia profesional de 25 años en industria de relojes de lujo, puedo confirmar oficialmente que reparación, realizada por maestro Roberto, es objetivamente perfecta, profesional de calidad absolutamente excepcional. Reloj funciona impecablemente. Entonces, según términos de acuerdo firmado que ambos aceptaron hace 6 días, don Roberto ha cumplido completamente su parte, entonces ahora corresponde a usted cumplir sus compromisos establecidos. Uno de clientes presentes, quien había presenciado desafío original, había agregado comentario adicional. Debo decir honestamente que nivel de habilidad, técnica, experiencia, expertise demostrado es extraordinario, excepcional. Ese nivel de maestría solo proviene de décadas de entrenamiento formal, experiencia práctica extensa. Entonces claramente, obviamente, don Roberto no es simple mecánico sin entrenamiento, como usted insultó cruelmente, sino es maestro relojero genuino de nivel absolutamente mundial. Valentina había quedado entonces completamente paralizada, congelada, silenciosa, inmóvil durante aproximadamente 45 segundos, completos, procesando lentamente, dolorosamente realidad, incómoda, devastadora, de que había juzgado completamente catastrófica, profundamente, erróneamente persona, basándose únicamente, exclusivamente en apariencias, en clase social, aparente, en ropa, en trabajo, que simple mecánico sucio de taller, como había insultado cruelmente, había logrado realizar exitosamente, exitosa, apropiadamente reparación,
extraordinariamente compleja, sofisticada, que 3 maestros relojeros certificados con décadas de experiencia habían declarado definitivamente imposible. Realización gradual, downing de magnitud masiva, de error, de magnitud, de injusticia, de crueldad, de comentarios clasistas que había pronunciado, sentimientos complejos mezclados de vergüenza profunda, de humillación, de culpa, de reconocimiento incómodo, de que visión clasista del mundo había sido dramáticamente demostrada, incorrecta, errónea, fundamentalmente injusta. Roberto había dicho entonces calmadamente, firmemente, sin hostilidad, sin venganza, sin malicia, simplemente con dignidad tranquila: Señora Montes de Oca, según términos claros de acuerdo escrito firmado que establecimos hace 6 días, su reloj Patek Philippe ha sido reparado completamente, exitosamente, apropiadamente, funcionando perfectamente. Entonces, por favor, cumpla ahora su parte del acuerdo, admitiendo públicamente frente a todos presentes que estaba equivocada, disculpándose por comentarios clasistas crueles como prometió formalmente. Valentina había intentado inicialmente evadir, había murmurado algo completamente inaudible mirando hacia piso, pero Roberto había insistido firmemente, cortésmente pero inequívocamente: Por favor, señora, en voz alta, clara, suficientemente alta para que absolutamente todos presentes escuchen, como prometió específicamente en acuerdo firmado, tono que no admitía evasión, ambigüedad. Valentina había respirado profundamente, había levantado entonces cabeza, había admitido finalmente en voz alta, clara, temblorosa, llena de vergüenza genuina, visible, con expresión facial de humillación profunda, mortificación extrema: Estaba completamente equivocada, profundamente errada. Juzgué erróneamente, mal, injustamente al señor Roberto Sánchez, basándome únicamente, exclusivamente en apariencias externas, en clase social, aparente, en ropa de trabajo que usaba, en suposiciones clasistas prejuiciadas que mantuve durante vida entera. Asumí automáticamente, instantáneamente, que persona vestida como mecánico de taller con overol manchado no podría poseer habilidades, conocimiento, expertise técnico de maestro relojero de nivel mundial, cuando claramente, obviamente, estaba profunda, catastrófica, embarazosamente equivocada. Señor Roberto demostró inequívocamente que posee nivel absolutamente extraordinario, excepcional de habilidad técnica, conocimiento profundo, experiencia extensa, que excede dramáticamente capacidades de otros maestros relojeros certificados que consulté previamente. Entonces admito públicamente frente a todos testigos presentes que personas de cualquier clase social, independiente de apariencia externa, merecen exactamente igual respeto, dignidad, cortesía básica, fundamental, que juzgar, menospreciar, insultar personas basándose en clasismo, en prejuicios sociales, es profunda, fundamental, moralmente incorrecta, inaceptable, completamente injustificada. Había continuado entonces con disculpa más específica, personal: Pido disculpas sinceras, profundas, sin reservas, sin excusas al señor Roberto por comentarios extremadamente crueles, hirientes, clasistas que pronuncié hace 6 días, llamándolo simple mecánico sucio, diciendo que personas de su clase no sirven para nada, sugiriendo que había mentido sobre entrenamiento en Suiza, tratándolo con desdén, cruel, desprecio absoluto, falta completa de respeto básico. Todos esos comentarios fueron completamente injustificados, profundamente crueles, fundamentalmente incorrectos, causaron dolor necesario, hirieron dignidad humana básica. Entonces pido disculpas sinceras, genuinas. Más importante, extiendo disculpa más amplia, absolutamente todas personas de clase trabajadora que he menospreciado, insultado, maltratado, tratado cruelmente, despectivamente durante vida entera, basándome en actitud clasista arraigada que aprendí y desarrollé durante infancia privilegiada. Reconozco ahora que esa actitud era profundamente incorrecta, injusta, cruel, que causó dolor, sufrimiento innecesario, personas inocentes que merecían respeto básico. Entonces pido disculpas públicamente. Prometo solemnemente intentar cambiar actitud, tratando todas personas independiente de posición económica, clase social, con respeto, dignidad, cortesía básica, fundamental, que absolutamente todos seres humanos merecen inherentemente. Boutique completa había quedado en silencio absoluto durante disculpa pública extensiva, sincera. Varios de clientes testigos presentes habían asentido aprobación. Uno había comenzado a aplaudir espontáneamente. Otros habían seguido audiencia completa de 15 personas. Había erupcionado en aplauso espontáneo, no tanto celebrando humillación de Valentina, sino celebrando principio fundamental de dignidad humana, igual para todos, de rechazo de clasismo, de reconocimiento de que valor real de persona deriva de carácter, de habilidades, de experiencia, no de clase social, de apariencias externas. Roberto había aceptado entonces disculpa pública con gracia genuina, con dignidad tranquila, sin venganza, sin malicia. Había dicho: disculpa aceptada, sinceramente agradecida, señora. Aprecio valentía, humildad requerida para admitir error públicamente, para disculparse, sinceramente. Había extendido entonces mano para estrechar mano de Valentina. Ella había aceptado apretón de mano con expresión de gratitud genuina, aliviada.
Roberto había dicho entonces, pero hay algo más importante crítico que debes saber, que todos presentes deben saber. Había sacado de bolsillo de overol limpio que había usado específicamente para ocasión especial documentos certificados oficiales, identificación profesional. Había desplegado documentos sobre mesa central donde todos podían ver claramente. Había comenzado entonces revelar identidad completa, real, historia profesional completa. Mi nombre completo oficial es Roberto Sánchez Morales. Soy maestro relojero certificado oficialmente por WOSTEP, Watchmakers of Switzerland Training and Educational Program, escuela institución de entrenamiento de relojería más prestigiosa, respetada, reconocida de Suiza, considerada universalmente como Harvard MIT de relojería, donde solamente estudiantes más talentosos dedicados del mundo entero son aceptados, admitidos después de proceso de selección extremadamente riguroso, competitivo. Completé programa completo intensivo de 4 años completos en sede principal de WOSTEP en Neuchâtel, Suiza, de 1988 a 1992, estudiando bajo supervisión directa de maestros relojeros legendarios más respetados de Suiza, aprendiendo absolutamente todos aspectos de arte, ciencia de alta relojería mecánica, desde fundamentos básicos hasta técnicas más avanzadas, sofisticadas, complejas. Después de completar, graduarme exitosamente con honores, distinción de programa base WOSTEP, completé especialización adicional avanzada de 2 años completos en restauración, conservación de relojes históricos antiguos de alta complicación, en prestigiosa Escuela Técnica de Relojería de Lelocle, Suiza, cuna histórica de relojería suiza donde manufacturas más prestigiosas, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, fueron fundadas originalmente estudiando técnicas históricas tradicionales de fabricación manual de componentes usando herramientas, métodos del siglo XVIII, XIX, más importante, aprendiendo filosofía fundamental de que relojero verdadero debe ser capaz de fabricar desde cero literalmente cada componente de reloj mecánico sin depender de piezas prefabricadas de fábrica. Trabajé entonces durante 20 años completos de 1992 a 2012 como maestro relojero senior en Manufacture Patek Philippe S.A., en Ginebra, Suiza, en departamento especializado de complicaciones especiales Plan Les Ouates, trabajando directamente, específicamente, exclusivamente en calibres más complejos, sofisticados, técnicamente avanzados de compañía, incluyendo precisamente específicamente calibre CH29 50 y 35 PSQ, que acabo de reparar exitosamente, calibre extraordinariamente complejo, que conozco íntimamente, profundamente en cada detalle microscópico, porque participé directamente, personalmente en desarrollo inicial, diseño, refinamiento de ese movimiento específico durante años 2006 a 2011, como miembro de equipo técnico de 5 maestros relojeros, que trabajaron durante 5 años, desarrollando, perfeccionando ese calibre específico bajo dirección del legendario director técnico de Patek Philippe. Entonces literalmente ayudé a diseñar, crear ese movimiento específico, conozco cada componente, cada función, cada detalle técnico mejor que probablemente cualquier otra persona en México, posiblemente en América Latina entera. Durante 20 años trabajando en Patek Philippe, tuve privilegio, honor de trabajar en algunos de relojes más complejos, extraordinarios, valiosos, jamás creados por humanidad, incluyendo calibres con más de 1000 piezas individuales con docenas de complicaciones, incluyendo tourbillons, minute repeaters, calendarios perpetuos, ecuación de tiempo, indicaciones astronómicas, complejas relojes valuados en millones de dólares. Cada uno trabajé directamente en restauración, conservación de relojes históricos de colección de Museo Patek Philippe, incluyendo piezas del siglo XIX fabricadas por fundadores originales Antoine Norbert de Patek, John Adrian Philippe. Trabajé en departamento de servicio postventa, atendiendo personalmente relojes de clientes más importantes, prestigiosos de mundo entero, incluyendo realeza europea, jefes de estado, coleccionistas multimillonarios. Regresé finalmente a México, mi país natal, en 2012 después de 20 años en Suiza para cuidar personalmente padres ancianos enfermos que me necesitaban durante años finales de vida. Ambos habían desarrollado problemas serios de salud, requerían cuidado, atención constante que solamente hijo podía proporcionar apropiadamente. Entonces tomé decisión difícil de dejar posición prestigiosa, bien remunerada en Patek Philippe, regresar a México sacrificando carrera internacional para cumplir obligación moral familiar de cuidar padres como ellos me habían cuidado durante infancia. Establecí aquí en Ciudad de México taller privado pequeño modesto de reparación especializada, trabajando principalmente como consultor técnico independiente para múltiples boutiques de relojes de lujo, incluyendo Cronos Prestigio, reparando casos más complejos, difíciles, desafiantes que otros relojeros locales no pueden, no quieren manejar. Entonces trabajo selectivamente solamente en relojes de alta complicación, que me interesan técnicamente, que presentan desafíos técnicos estimulantes, porque ya no necesito trabajar por dinero. Ahorros acumulados durante 20 años en Patek Philippe, más pensión de retiro, más ingresos de consultoría.
Selectiva proporcionan seguridad financiera adecuada, confortable. Entonces puedo permitirme el lujo de trabajar selectivamente solamente en proyectos que me apasionan, técnicamente que encuentro personalmente satisfactorios. Visto overall simple de mecánico, trabajo con manos. Entonces, personas superficiales prejuiciadas como usted, señora Montes de Oca, asumen automáticamente, instantáneamente, que soy simple mecánico sin educación, sin entrenamiento sofisticado, sin habilidades avanzadas, cuando realidad objetiva, verificable, documentada, es que poseo literalmente uno de niveles más altos absolutos de entrenamiento formal, expertise técnica, experiencia práctica posible en campo mundial entero, de alta relojería, mecánica, nivel de calificación, expertise, que solamente puñado pequeño de personas en mundo entero poseen, nivel que dramáticamente excede calificaciones de abrumadora mayoría de maestros relojeros certificados, incluyendo 3 maestros relojeros que usted consultó previamente, quienes, aunque competentes profesionales respetables, no tienen experiencia específica directa trabajando con calibres Patek Philippe de alta complicación. Entonces, honestamente, sinceramente, no es sorprendente que declararan reloj irreparable, porque ese calibre específico está más allá de experiencia, nivel de expertise de 99% de relojeros en mundo. Entonces, señora Montes de Oca, lección fundamental crítica que espero sinceramente que usted, más importante, todos presentes aquí, aprendan, interioricen de experiencia de últimos 6 días. Nunca, jamás, absolutamente nunca juzguen. Evalúen valor, capacidad, potencial de persona humana, basándose únicamente, exclusivamente en apariencia externa superficial, en ropa que usan, en clase social aparente, en tipo de trabajo que realizan, porque frecuentemente, sistemáticamente, apariencias engañan, completamente, dramáticamente. Persona vestida humildemente, modestamente, trabajando con manos, usando overall manchado, realizando trabajo manual, podría poseer PhD de MIT, podría ser médico cirujano retirado, podría ser profesor universitario distinguido, podría ser maestro relojero entrenado en Suiza que trabajó 20 años en Patek Philippe, podría ser millonario que vive modestamente, podría ser genio autodidacta, podría ser artista talentoso. Nunca sabrán jamás con certeza, a menos que traten personas con respeto básico fundamental, a menos que escuchen realmente, a menos que den oportunidad de demostrar capacidades reales antes de juzgar, despreciar basándose superficialmente en prejuicios clasistas. Y lección igualmente importante: personas de clase trabajadora, mecánicos, plomeros, electricistas, carpinteros, trabajadores manuales, merecen exactamente igual respeto, dignidad, cortesía básica fundamental que personas de cualquier otra profesión, clase social, porque valor real genuino de persona humana no deriva de título profesional, de salario, de clase social, de símbolos externos de estatus, sino deriva fundamental primariamente de carácter, de integridad, de habilidades, de conocimiento, de experiencia, de contribuciones reales tangibles, que hacen a sociedad de manera en que tratan otros, especialmente personas más vulnerables. Entonces ruego, encarezco, suplico a todos presentes aquí hoy, traten absolutamente todas personas con respeto básico fundamental, independiente de apariencia, de clase social, de posición económica, porque todos, absolutamente todos seres humanos poseen dignidad inherente intrínseca, merecen ser tratados con cortesía básica, con respeto fundamental, porque nunca saben cuándo persona que están menospreciando, juzgando superficialmente, podría resultar ser alguien extraordinario, excepcional, con capacidades, conocimiento, experiencia que ustedes nunca imaginaron posible. Boutique completa había quedado nuevamente en silencio absoluto profundo durante revelación completa de identidad real, historia profesional extraordinaria de Roberto. Múltiples personas presentes habían quedado literalmente boquiabiertas, con bocas abiertas en shock absoluto, procesando magnitud de revelación. De qué persona modesta, humilde, vestida en overall manchado que habían visto Valentina insultar cruelmente era literalmente uno de maestros relojeros más calificados, experimentados, prestigiosos, no solamente de México, sino probablemente de América Latina entera, con credenciales, experiencia que excedían dramáticamente, abrumadoramente, mayoría de relojeros certificados en continente. Valentina específicamente había quedado completamente devastada, humillada, no solamente había estado completamente equivocada, sino había insultado cruelmente, menospreciado, despreciado persona quien resultó ser literalmente leyenda viviente en campo de alta relojería, persona con credenciales, experiencia, prestigio que ella nunca podría alcanzar, soñar, magnitud de error, de injusticia, de crueldad de sus acciones, había sido amplificada, multiplicada exponencialmente por revelación de identidad real verdadera de Roberto. Gerente Antonio había intervenido entonces, agregando contexto adicional para beneficio de todos presentes. Debo mencionar que maestro Roberto es probablemente relojero más calificado, experimentado, respetado de México, posiblemente de toda América Latina. Varios coleccionistas serios de relojes de alta gama,
Vienen específicamente desde Monterrey, desde Guadalajara e incluso desde otros países latinoamericanos, trayendo relojes extraordinariamente complejos, valiosos específicamente para que maestro Roberto los repare, los restaure, porque confían absolutamente en expertise excepcional, en integridad profesional, en dedicación meticulosa al oficio que él demuestra consistentemente. Tenemos lista de espera constante de 3 a 4 meses de clientes esperando que maestro Roberto acepte trabajar en sus relojes porque trabaja selectivamente solamente en casos que le interesan técnicamente. Entonces, hecho de que aceptó este desafío específico, trabajó intensivamente durante 6 días dedicando 85 horas a reparación única. Fue honor extraordinario, privilegio especial. Uno de clientes presentes, empresario coleccionista serio de relojes, había agregado, comentario adicional. Puedo confirmar personalmente que maestro Roberto reparó hace 2 años mi Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar que había sido dañado severamente. Reparación fue absolutamente perfecta, impecable, trabajo más fino que jamás había visto. Entonces, cuando escuché historia de desafío de señora Montes de Oca hace 6 días, supe inmediatamente que maestro Roberto lograría reparación exitosa porque para persona de su nivel de expertise, calibre de habilidad técnica, este tipo de reparación, aunque compleja, desafiante, está completamente dentro de capacidades, entonces resultado era predecible desde inicio. Valentina había pagado entonces 50,000 pesos de costo de reparación usando tarjeta American Express Platinum sin regatear, sin quejarse, aunque cantidad era francamente ridículamente baja considerando complejidad extraordinaria de trabajo más 85 horas invertidas, más importante valor restaurado. Reloj de 10 millones, funcionando perfectamente versus reloj inútil no funcional. Precio que habría sido justo, razonable, habría sido 150 a 200,000 pesos, pero Roberto había mantenido precio original de 50,000 porque había establecido en acuerdo original, porque no era persona codiciosa motivada por dinero. Valentina había tomado entonces reloj precioso, reparado perfectamente, había salido de boutique en silencio, profundamente avergonzada, humillada, mientras otros clientes empleados presentes miraban con expresión mezclada de simpatía, compasión por lección dolorosa aprendida. Más satisfacción por justicia kármica de ver arrogancia clasista siendo humillada públicamente, espectacularmente. Historia extraordinaria, fascinante, instructiva, de desafío arrogante, de promesa ridícula, de matrimonio, de maestro relojero humilde revelando identidad real prestigiosa. Había circulado entonces rápidamente, viralmente, a través de comunidad relativamente pequeña, cerrada, interconectada, de coleccionistas serios de relojes de lujo de México durante días, semanas siguientes. Había sido compartida entusiastamente en múltiples grupos especializados de WhatsApp, de coleccionistas, en foros online internacionales de relojería, en redes sociales, generando discusión extensa, amplia, sobre clasismo, sobre juzgar personas por apariencia, sobre importancia de humildad, de respeto universal. Historia había sido eventualmente cubierta extensamente por medios de comunicación especializados de industria de relojes de lujo, revista especializada internacional Watchtime México. Había publicado artículo extenso de 5 páginas con título Maestro relojero legendario humilla clienta arrogante reparando Patek Philippe irreparable, con fotografías del reloj reparado, con entrevista extensa con Roberto discutiendo filosofía de relojería, tradiciones de oficio, importancia de humildad. Múltiples influencers populares de YouTube especializados en relojes de lujo habían creado videos discutiendo historia, analizando implicaciones más amplias sobre clasismo en industria de lujo, generando colectivamente más de 2 millones de views acumuladas. Roberto, por su parte, había declinado cortésmente múltiples ofertas subsecuentes generosas de coleccionistas ricos multimillonarios mexicanos e internacionales que querían contratarlo exclusivamente como relojero personal privado con salarios anuales generosos de 500,000 hasta $1,000,000 anuales, porque valoraba más independencia, libertad de trabajar selectivamente en proyectos que le interesaban personalmente, técnicamente, que dinero adicional que no necesitaba porque ya tenía seguridad financiera adecuada, más importante, porque había aprendido durante décadas que felicidad, satisfacción genuina, derivaban de trabajo significativo, de contribuciones valiosas, de mantener integridad personal, no de acumulación de riqueza material. Valentina, por su parte, había sido profunda, permanentemente impactada, transformada por experiencia humillante, devastadora. Había comenzado proceso largo, gradual, doloroso, de reflexión seria, de cuestionamiento de actitudes clasistas arraigadas que había mantenido durante vida entera. Había comenzado eventualmente tratando empleados, personal de servicio, con más respeto, con más cortesía básica, con más consideración genuina. Había comenzado a aprender preguntar nombres de meseros, de personal de limpieza, de choferes de Uber, de empleados de tiendas, tratándolos como seres humanos con dignidad inherente, no como sirvientes inferiores invisibles. Había comenzado a dejar propinas más generosas de 30 a 50% en lugar de 10% miserable previo. Había comenzado a decir por favor, gracias, disculpe, consistentemente, genuinamente, en lugar de simplemente ordenar, demandar imperiosamente.
Cambios que, aunque modestos inicialmente, aunque motivados originalmente por vergüenza por lección dolorosa aprendida, eran al menos pasos positivos en dirección correcta hacia convertirse en persona más empática, más humana, más consciente de privilegio, de responsabilidad moral, de tratar todos con dignidad, respeto fundamental. Había donado también generosamente 500.000 pesos a organización caritativa, Becas para Oficios Técnicos AC, organización sin fines de lucro que proporcionaba becas completas a jóvenes de familias de bajos recursos para estudiar oficios técnicos especializados. Plomería, electricidad, mecánica automotriz, carpintería, técnico en refrigeración. Oficios valiosos, dignos que sociedad necesitaba desesperadamente, pero que frecuentemente eran menospreciados, despreciados por personas de clase alta como Valentina. Había sido donación que había hecho específicamente en honor de maestro Roberto Sánchez, lección sobre dignidad de trabajo, manual, según nota personal que había adjuntado a cheque de donación. Había escrito también carta personal extensa, sincera a Roberto aproximadamente 2 meses después de incidente original, disculpándose nuevamente más profundamente, reflexivamente, explicando proceso de reflexión personal que había experimentado, expresando gratitud genuina por lección dolorosa, pero necesaria que había aprendido, carta que Roberto había leído, apreciado, había respondido cortésmente, generosamente, con nota breve expresando aprecio por esfuerzos genuinos de cambio, de crecimiento personal, animándola a continuar camino de desarrollo, de mayor empatía, de mayor conciencia social. Relación entre Valentina y Roberto nunca se convirtió en amistad cercana porque diferencias fundamentales de valores, de personalidad eran demasiado grandes, pero habían desarrollado respeto mutuo genuino. Más importante, Valentina había aprendido gradualmente, dolorosamente, lección crítica sobre peligros reales del clasismo, sobre importancia fundamental de juzgar personas por carácter, por capacidades reales, no por apariencias superficiales. Lección que había requerido humillación pública devastadora para penetrar finalmente a través de décadas de condicionamiento clasista arraigado. Aproximadamente año después de incidente original, en noviembre de 2026, durante exposición anual prestigiosa de relojes de lujo, Watches and Wonders México, evento exclusivo celebrado en Centro Citibanamex, donde manufacturas más prestigiosas del mundo, Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Rolex, Omega, exhibían, lanzaban nuevos modelos para coleccionistas, clientes VIP selectos. Valentina había asistido como invitada VIP por ser clienta importante de múltiples boutiques. Había encontrado coincidentalmente a Roberto, quien había sido invitado oficialmente por organizadores como experto técnico consultor para proporcionar evaluaciones técnicas expertas de nuevos calibres complicados, presentados. Habían conversado brevemente, cortésmente, civilizadamente, sin tensión, sin incomodidad. Valentina había preguntado sinceramente, genuinamente, sobre trabajos recientes interesantes que Roberto había completado. Roberto había compartido generosamente sobre restauración fascinante de reloj de bolsillo histórico, Patek Philippe de 1895 con Minute Repeater, que había requerido fabricación completa de docenas de componentes usando técnicas tradicionales del siglo XIX. Conversación que había sido genuinamente interesante, educativa para Valentina, quien había comenzado a apreciar verdaderamente por primera vez artesanía extraordinaria, arte técnico involucrado en alta relojería mecánica, más allá de simplemente valorar relojes como símbolos de estatus, como inversiones financieras. Al final de conversación, Valentina había dicho con sinceridad genuina visible: Roberto, gracias sinceramente nuevamente por lección dolorosa pero necesaria que me enseñó hace años sobre clasismo, sobre dignidad humana, sobre no juzgar personas por apariencias. Fue lección más valiosa e importante que he aprendido en vida adulta entera. Aunque fue extraordinariamente humillante en momento, estoy genuinamente agradecida porque me hizo persona significativamente mejor, más consciente, más empática. Entonces, gracias. Roberto había respondido con gracia característica: Valentina, agradezco sinceramente, reconocimiento, aprecio, pero honestamente lección no fue para usted, solamente fue para absolutamente todos que presenciaron, escucharon historia, incluyéndome, porque me recordó también a mí mismo importancia de mantener humildad, de no juzgar otros, de tratar absolutamente todos con respeto independiente de cómo me tratan. Entonces todos aprendimos algo valioso de experiencia. Años después, en 2028, cuando historia había sido recontada, compartida miles, literalmente miles de veces en comunidad de coleccionistas, en foros online, en videos de YouTube, en artículos de revistas especializadas, en conversaciones entre entusiastas de relojería, había evolucionado, convertido en parábola moderna, clásica, instructiva sobre múltiples temas universales, fundamentales, interrelacionados, que resonaban profundamente con audiencias diversas. Historia era citada frecuentemente, referenciada regularmente en escuelas de relojería en Suiza, en programas de entrenamiento técnico, como ejemplo perfecto de importancia, de maestría técnica, de dedicación al oficio, de humildad genuina.
en lugar de arrogancia de ego desmedido que algunos relojeros desarrollaban después de años de experiencia. Será citada también frecuentemente en seminarios corporativos de recursos humanos sobre diversidad, inclusión, respeto en lugar de trabajo como ejemplo claro dramático de consecuencias negativas de juzgar empleados colegas basándose en apariencias en clase social aparente en lugar de evaluar objetivamente capacidades reales, contribuciones tangibles. Era compartida frecuentemente en redes sociales, especialmente en América Latina, donde clasismo era problema cultural social persistente, profundo, arraigado como recordatorio poderoso de que apariencias frecuentemente engañan dramáticamente, que personas más capaces, expertas frecuentemente son también más humildes, modestas, mientras personas más arrogantes, ostentosas frecuentemente tienen menos sustancia real respaldando arrogancia. Era usada frecuentemente por activistas sociales, educadores, como herramienta pedagógica para enseñar a jóvenes sobre importancia crítica de no menospreciar, despreciar personas basándose en profesión, en clase social, en apariencia externa, sino tratar absolutamente todos con respeto básico, fundamental, dignidad inherente que todos seres humanos merecen, independiente de posición económica, de educación formal, de símbolos externos de estatus. En entrevistas posteriores durante años siguientes, cuando periodistas preguntaban inevitablemente a Roberto sobre incidente famoso, sobre lección más importante que esperaba que personas aprendieran de historia extraordinaria, Roberto respondía consistentemente con variaciones de mismo mensaje fundamental. Historia no es realmente sobre relojería técnica, aunque reparación compleja fue vehículo para lección más profunda. Historia no es realmente sobre humillar persona arrogante, aunque Valentina ciertamente experimentó humillación pública merecida. Historia es fundamental, esencialmente sobre dignidad humana universal, sobre importancia crítica, de reconocer, respetar valor inherente intrínseco de absolutamente todos seres humanos, independiente de profesión, de clase social, de apariencia externa, de símbolos materiales, de estatus. Vivimos desafortunadamente, tristemente, en sociedades profundamente estratificadas, jerárquicas, donde personas son constantemente juzgadas, valuadas, categorizadas, basándose superficialmente en factores externos arbitrarios: cantidad de dinero en cuenta bancaria, título profesional, universidad, donde estudiaron, marca de automóvil que conducen, zona donde viven, ropa que usan, cuando realidad objetiva fundamental es que esos factores externos superficiales no determinan, no definen, no miden valor real genuino de persona humana. Valor real genuino de persona deriva fundamental primariamente de carácter, de integridad, de honestidad, de cómo tratan otros, especialmente personas más vulnerables, de capacidades reales de conocimiento, de experiencia, de habilidades, de contribuciones tangibles positivas que hacen a sociedad, a comunidad, a familia, no de símbolos externos artificiales de estatus, de riqueza, que pueden ser fácilmente comprados, heredados sin representar necesariamente logro genuino, capacidad real. Entonces, de mensaje, fundamental lección crítica, que espero sinceramente que absolutamente todos que escuchan historia aprendan, interioricen, apliquen consistentemente en vidas propias es: traten absolutamente todas personas, mesero que le sirve en restaurante, empleado de limpieza que limpia oficina, mecánico que repara automóvil, plomero que repara tubería, repartidor que entrega paquete, chofer de Uber, trabajador de construcción, absolutamente todos, independiente de profesión, de salario, de apariencia, con exactamente mismo nivel de respeto, cortesía, dignidad básica fundamental, que darían a CEO multimillonario, a médico prestigioso, abogado exitoso, porque todos, absolutamente todos seres humanos poseen dignidad inherente intrínseca igual, merecen ser tratados con respeto fundamental. Y más crítico, importante, nunca jamás, absolutamente nunca asuman que conocen completamente capacidades, potencial, valor de persona, basándose únicamente en apariencias externas superficiales en primera impresión, en clase social aparente, porque apariencias frecuentemente sistemáticamente engañan completamente. Persona vestida humildemente trabajando con manos podría poseer conocimiento, expertise, experiencia que excede dramáticamente lo que imaginan posible, podría ser PhD de universidad prestigiosa trabajando temporalmente en trabajo manual mientras desarrolla startup tecnológico, podría ser médico cirujano retirado que disfruta trabajar con manos, podría ser millonario que vive modestamente frugalmente por elección filosófica, podría ser maestro relojero legendario entrenado en Suiza que trabajó 20 años en Patek Philippe, podría ser genio autodidacta con capacidades extraordinarias, nunca sabrán jamás hasta que den oportunidad, hasta que escuchen, realmente hasta que observen acciones, capacidades reales, no solamente apariencias superficiales. Y finalmente, quizás más importante, si son personas privilegiadas, bendecidas con educación formal, con recursos económicos, con oportunidades que mayoría no tiene, entonces tienen responsabilidad moral de usar privilegios sabiamente, responsablemente, generosamente para elevar, ayudar, empoderar a otros, no para menospreciar, degradar, humillar personas con menos privilegio, con menos oportunidades. Privilegio viene inherentemente con responsabilidad moral de contribuir positivamente a sociedad, de tratar todos
con dignidad de usar ventajas para bien mayor, no solamente para beneficio egoísta personal. Esa es lección fundamental que espero sinceramente historia enseña, que espero que personas recuerden, apliquen mucho después de olvidar detalles técnicos específicos de reparación de reloj Patek Philippe. Historia extraordinaria, instructiva, fascinante, continuaba siendo contada, recontada, compartida años después durante 2029-2030, más allá, había sido traducida eventualmente a múltiples idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, japonés, chino, compartida en comunidades internacionales de coleccionistas de relojería, había sido adaptada en cortometraje documental de 20 minutos producido por canal de YouTube especializado en relojería de lujo, con animaciones explicando proceso técnico de reparación, más dramatizaciones de momentos clave de confrontación, de revelación final, vídeo que había acumulado más de 5 millones de views, visualizaciones, generando decenas de miles de comentarios, mayormente expresando admiración por humildad de Roberto, por lección sobre clasismo. Había sido incluida también en libro publicado en 2029, Leyendas vivientes de alta relojería, maestros que preservan arte tradicional, libro de 300 páginas perfilando 30 maestros relojeros más respetados, admirados del mundo entero, incluyendo capítulo de 15 páginas sobre Roberto titulado El maestro humilde Roberto Sánchez y lección de dignidad, con fotografías de taller, de herramientas, de trabajos completados, con entrevista extensa discutiendo filosofía de vida, de trabajo, de importancia, de humildad. Roberto había continuado trabajando selectivamente, modestamente, en taller pequeño privado en Ciudad de México, rechazando consistentemente ofertas múltiples generosas de posiciones prestigiosas bien remuneradas en casas de subastas internacionales Christie's Sotheby's, como experto técnico, consultor, valorador de relojes antiguos históricos, rechazando ofertas de manufacturas prestigiosas, de abrir talleres oficiales de servicio autorizados en México, rechazando ofertas de enseñar en escuelas prestigiosas de relojería en Suiza, porque valoraba más independencia, libertad, tranquilidad de vida simple, modesta, que prestigio adicional, que dinero adicional, que atención, que fama, que esas oportunidades traerían. Continuaba viviendo modestamente en departamento confortable pero no lujoso de 2 recámaras en colonia de clase media de Ciudad de México, conduciendo automóvil confiable económico Toyota Corolla modelo 2018, vistiendo ropa simple funcional, comprando comida en mercados locales populares, cocinando comidas simples en casa, raramente comiendo en restaurantes caros, gastando dinero principalmente en herramientas de calidad, en libros técnicos, en ocasionalmente ayudar financieramente estudiantes jóvenes talentosos de familias de bajos recursos que querían estudiar relojería, oficios técnicos, proporcionando becas personales discretas, anónimas, de recursos propios, sin publicidad, sin reconocimiento público. Valentina, por su parte, había continuado proceso gradual de transformación personal, de desarrollo, de mayor empatía, de mayor conciencia social. Había eventualmente en 2027 establecido Fundación Familiar, Fundación Dignidad y Oportunidad ASIE, con dotación inicial de 10 millones de pesos, dedicada específicamente a proporcionar becas completas a jóvenes de familias de bajos recursos para estudiar oficios técnicos especializados en escuelas técnicas prestigiosas, incluyendo programa específico de becas para estudiar relojería en escuelas técnicas de México, con posibilidad de mejores estudiantes becados recibir becas adicionales para estudiar en Suiza, en WSTEP, en otras escuelas prestigiosas. Fundación que había proporcionado durante primeros 3 años aproximadamente 100 becas completas a estudiantes merecedores, cambiando literalmente vidas de familias enteras, elevando jóvenes talentosos de pobreza a profesiones dignas bien remuneradas. Había invitado personalmente a Roberto a ser miembro de consejo directivo de Fundación, posición que Roberto había aceptado finalmente después de consideración cuidadosa, porque veía oportunidad real de hacer diferencia tangible positiva en vidas de jóvenes talentosos que de otra manera nunca tendrían oportunidad de desarrollar potencial completo por limitaciones económicas familiares. En palabras finales conmovedoras que Roberto compartía cuando reflexionaba sobre significado más profundo de experiencia completa de historia extraordinaria, que había comenzado con desafío arrogante cruel, había evolucionado a lección transformadora sobre dignidad humana. Valentina me desafió arrogantemente cruel, diciendo burlonamente: si reparas mi reloj Patek Philippe irreparable, me caso contigo, asumiendo confidentemente que fracasaría miserablemente, que confirmaría su visión clasista prejuiciada de que personas de mi clase, personas vestidas humildemente trabajando con manos, no servían para trabajos sofisticados técnicos complejos que requerían años de entrenamiento formal, de experiencia especializada. Pero logré reparación perfecta, profesional, no para ganar promesa ridícula absurda de matrimonio, que obviamente nunca quise, nunca me interesó, sino para demostrar, vindicar principio fundamental mucho más importante, significativo, que valor real, capacidad real de persona humana no deriva, no se determina por clase social, por apariencia externa, por ropa que usa, por símbolos materiales de estatus, sino deriva fundamental, esencialmente de carácter, de integridad, de conocimiento, de habilidades, de experiencia, de dedicación al oficio, de trabajo duro, honesto, de tratar a otros con respeto, dignidad. Experiencia enseñó lección crítica no solamente a Valentina, quien obviamente necesitaba desesperadamente aprender sobre consecuencias negativas devastadoras de clasismo, de juzgar personas superficialmente, sino enseñó lección igualmente importante a todos que presenciaron, escucharon historia, incluyéndome a mí mismo,
recordándome que debo mantener siempre humildad genuina, que debo tratar absolutamente todos con respeto fundamental independiente de cómo me tratan, que debo continuar trabajando con integridad, con dedicación al oficio, sin permitir que reconocimiento público, que atención mediática, que ofertas lucrativas, que fama modesta corrompan valores fundamentales que mis padres me enseñaron durante infancia, valores de humildad, de trabajo honesto, de integridad inquebrantable. Historia resonó profundamente con tantas personas en México, en América Latina, más allá, porque toca temas universales que todos experimentamos directa o indirectamente. Todos hemos sido juzgados erróneamente por apariencias en algún momento de vidas, todos hemos probablemente también juzgado erróneamente otros basándonos en primeras impresiones superficiales. Entonces historia sirve como recordatorio poderoso necesario de romper ese ciclo de juicio superficial, de comenzar a tratar absolutamente todos con respeto, dignidad básica fundamental que todos merecemos inherentemente como seres humanos. Y mensaje final más importante que quiero dejar especialmente a jóvenes que están comenzando carreras, que están desarrollando identidades profesionales. No permitan que sociedad, que personas arrogantes, prejuiciadas definan su valor, su potencial basándose en factores superficiales externos sobre los cuales frecuentemente no tienen control. Familia en que nacieron, recursos económicos, que familia tiene o no tiene educación formal, que pudieron o no pudieron obtener, apariencia física, clase social percibida. Porque esos factores, aunque importantes, aunque influyen en oportunidades disponibles, no determinan, no limitan capacidad real, potencial real de lograr cosas extraordinarias, de dominar oficios complejos, de contribuir significativamente a sociedad, de vivir vidas significativas, valiosas, dignas. Si tienen pasión genuina por oficio, por arte, por ciencia, por cualquier campo de conocimiento, si están dispuestos a trabajar duro, persistentemente, consistentemente, a aprender constantemente, a practicar meticulosamente, a desarrollar habilidades gradualmente, pacientemente durante años, décadas, si mantienen integridad, humildad, respeto por oficio, por maestros que vinieron antes, por tradiciones establecidas, entonces pueden absolutamente lograr maestría excepcional independiente de orígenes modestos, de limitaciones iniciales, de opiniones de personas prejuiciadas que intentan limitarlos, definirlos, encasillarlos. Yo comencé como hijo de familia modesta de clase trabajadora, padre era mecánico automotriz, madre era ama de casa sin recursos significativos, sin conexiones influyentes, pero tuve pasión genuina por relojería, mecánica por entender cómo funcionan cosas complejas, más importante. Tuve padres que aunque no tenían recursos económicos abundantes, me apoyaron emocionalmente, me enseñaron valores sólidos de trabajo duro, de integridad, de no rendirse frente a obstáculos. Trabajé. Entonces, incansablemente durante años, ahorré meticulosamente cada peso, apliqué persistentemente a programas de becas, finalmente recibí beca completa para estudiar en Suiza, oportunidad que cambió vida completamente, que me permitió desarrollar potencial completo. Entonces, mensaje para jóvenes, especialmente de familias de recursos limitados: no permitan que limitaciones actuales definan futuro posible, trabajen duro consistentemente, busquen oportunidades agresivamente, persistentemente. Aprovechen cada oportunidad de aprender, de crecer, mantengan siempre humildad, integridad, respeto por otros, entonces podrán lograr cosas que otros consideran imposibles, podrán sorprender a personas prejuiciadas que los subestiman, podrán vivir vidas significativas, dignas, valiosas, independiente de opiniones limitantes de otros. Y esa es verdadera lección duradera, permanente, de historia, de desafío, de reparación, de reloj. Patek Philippe. No es sobre relojería técnica, no es sobre humillar persona arrogante, no es sobre demostrar superioridad, sino es fundamental, esencialmente sobre afirmar, validar dignidad inherente, igual de absolutamente todos seres humanos, sobre rechazar clasismo, sobre juzgar personas por carácter, por capacidades reales, no por apariencias superficiales, sobre tratar todos con respeto fundamental, sobre reconocer que potencial humano existe en todos lugares, en todas clases sociales, esperando ser descubierto, desarrollado, apoyado, sobre vivir vidas de integridad, de humildad, de respeto universal, independiente de éxito, de reconocimiento, de riqueza que acumulamos. Porque al final último de vida, cuando reflejamos retrospectivamente en lecho de muerte, lo que realmente importará no será cuántos relojes caros reparamos, no será cuánto dinero ganamos, no será cuánto reconocimiento público recibimos, sino será cómo tratamos otros, especialmente personas vulnerables, será integridad, carácter que mantuvimos, será diferencia positiva que hicimos en vidas de otros, será legado de dignidad, respeto, humildad que dejamos, será ejemplo que establecimos para siguiente generación. Entonces elijamos vivir vidas de integridad, de respeto universal, de dignidad para todos. Ese es significado verdadero de vida bien vivida, de éxito genuino, que trasciende símbolos superficiales materiales de estatus. Historia extraordinaria, instructiva, fascinante de Si reparas mi reloj suizo me caso contigo.
continuaba siendo contada, recontada, compartida años, décadas después, sirviendo como parábola moderna atemporal poderosa sobre dignidad humana universal, sobre peligros del clasismo, sobre importancia de no juzgar personas por apariencias, sobre reconocer valor inherente de absolutamente todos seres humanos independiente de clase social, de profesión, de símbolos externos, historia que resonaba profundamente universalmente, porque tocaba verdades fundamentales sobre naturaleza humana, sobre justicia, sobre dignidad, sobre respeto, que trascendían culturas, que permanecían relevantes, importantes, significativas, independiente de época, de lugar, de circunstancias específicas, recordatorio permanente de que apariencias engañan, de que humildad genuina es virtud, más valiosa que arrogancia basada en privilegio, de que todos, absolutamente todos, merecemos ser tratados con dignidad, respeto fundamental como seres humanos iguales en valor inherente, sino en circunstancias externas. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.